desde cuándo, sinceramente, que damos este curso con Walter, muchos años. Y la verdad que es un curso muy, muy atractivo, desafiante. Imagínense que dar viernes a la noche, si no nos parece desafiante y atractivo, no estaríamos acá. Así que para nosotros, para los dos, me hago cargo también de Walter, es un enorme placer estar acá con ustedes, compartir. Personalmente, a mí lo que más me gusta de este tipo de cursos es que estoy charlando con gente que sufre, entre comillas, todo lo que uno va a tratar de ir enseñando teóricamente. Entonces, como son los, a veces cuando uno da estos cursos o cuando quiere hablar de tema de economía en la universidad, de primero y segundo año, los chicos por ahí no saben, no tienen demasiada idea del día a día de una empresa o del día a día de un proyecto. Entonces, pero bueno, como ustedes lo sufren todos los días, lo que vayamos a ir charlando, para mí está súper positivo porque ustedes van a ir comentando seguramente sus experiencias, qué es lo que pasa en cada uno de sus sectores, y vamos a tratar de ir dialogando y charlando, y vamos a tratar de que sea más eso que una clase teórica un viernes a la noche, porque se van a aburrir. Pero bueno, me corresponde a mí dar los lineamientos, los temas y de cómo vamos a ir conduciendo la charla, pero siempre, 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 siempre queriendo que ustedes participen, hablen, debatan y me comenten sus perspectivas. Eh, bueno, a ver, ya tuvieron un par de clases con Walter. A mí lo que hoy me interesa charlar con ustedes es básicamente a la parte fiscal, que Walter ya charló con ustedes, a la parte fiscal que Walter ya charló con ustedes, mostrar algunos números, eh, tratando por supuesto de darle el mayor análisis coyuntural posible a la situación actual de Argentina, tratar de entender de dónde venimos, a dónde entiendo yo que el gobierno quiere ir y cuáles son los beneficios, los pros, los contras, y mostrar números de qué está buscando evitar, si se quiere, el gobierno con algunas variables. ¿De acuerdo? Siéntanse en la libertad de interrumpirme sin pedir la palabra, ni la mano, ni nada. Interrumpan, métanse y chao. Eh, Hay algunas cuestiones que son un poco básicas cuando uno las dice y cuando uno se las escucha a uno mismo dice, mira la pavada que dije. Como por ejemplo, cuando uno piensa en el Estado, y seguramente Walter se lo habrá remarcado, uno dice, bueno, el Estado tiene determinadas funciones, ¿no? Después podemos estar de acuerdo que las cumpla o no, pero lo que sí es cierto es que el Estado tiene algunas funciones. O sea, ya sea que uno piense en el Estado mínimo de Adam Smith de 1800, ese Estado que tenía que cumplir las funciones de seguridad, interior-exterior, administración de justicia y las obras públicas que los privados no pueden llevar, pues si se quiere, no sé, un Estado un poco más moderno, en donde también ingresan dentro de la órbita del Estado las funciones de salud, educación, que eso casi es indiscutible hoy en día. Y en el medio, eh, algunos países van incorporando cada vez más funciones. eh, Qué sé yo, algunos tienen empresas estatales de aviación, otros tienen empresas estatales de provisión de agua, bueno, más o menos funciones. Lo que sí es cierto, que no es un dato cierto, no es debatible, el tema de que, obviamente, mientras más funciones vos vas incorporando a la órbita estatal, lógicamente, los impuestos que tenés que recaudar por esa mayor cantidad de funciones tiene que ser mayor, ¿no es cierto? O sea, mientras más grande se transforma el Estado, mientras más funciones quiere meter adentro, mayor va a ser la cantidad de impuestos que tenga que cobrar o la tasa de esos impuestos. Entonces, estos primeros minutos te dice, profe, qué pavada que dijo. Qué tremenda pavada que dijo. Obvio lo que está diciendo. Y si yo me escucho esta grabación, me va a decir, mirá la pavada que dije. Bueno, espere. Déjenme decirle algo. Yo no creo que esto sea tan obvio. Mm, ¿Por qué? Y a mí me gusta hacer un ejercicio social, si se quieren, pónganle ese título, ejercicio social. Eh, a mí me pasa, bueno, yo tengo tres hijos, ¿no? Entonces, imagino que a usted también le pasará. Entonces te invitan a la fiesta de los jardines, entonces tenés que ir con los papás de otros cosas y te invitan a asado, asado, asado. No sé si allá pasará lo mismo en Esperanza o en Santa Fe, pero acá en Rosario se ha hecho muy habitual que se arman como unos grupos de padres y después te invitan a comer afuera y se arman esos grupos de amistad. Y mi esposa me dice, vos sos un ogro, nunca quería ir a ningún lado. Bueno, bueno. Entonces,
Entonces, bueno, entonces voy a veces, voy, porque si no, qué ogro que sos, me dice mi esposa, bueno, voy. Entonces, ¿qué hago? Hago esos ejercicios sociales para después comentárselo a ustedes en clase. ¿Cuál es mi ejercicio social? El ejercicio social que hago, entro, buenas noches, y entonces digo, voy a plantear un problema cualquiera, el que se me ocurre en el momento. Eh, Che, qué jodido estacionar en el colegio. Tiro esa pregunta, digo, che, qué jodido estacionar en el colegio. No se puede estacionar en el colegio. Digo ese problema como puedo decir cualquier otro que se me ocurra. Entonces, automáticamente todos los padres empiezan más o menos a decir, che, hace falta más control de Estado. Faltan inspectores. La municipalidad, bueno, acá en Rosario dice, Jaki no pone inspectores. Debería haber más inspectores. Debería no permitirse y el Estado controlar eso. Bueno, todos empiezan a elaborar o elucubrar un montón de soluciones, pero todo vinculado con el Estado. O con que falta control, o falta Estado, o hace falta más Estado, o el Estado no estaba. Pero todas las soluciones que a los padres se le plantean es básicamente, che, faltaban más inspectores, yo pondría más inspectores, yo multaría al que estaciona acá, o sea, siempre Estado. Entonces yo tomo nota, ¿no? Después empiezo a comer, tomar, entonces todos se empiezan a extender un poco más en la noche, y yo automáticamente hago otro planteo cuando la gente ya empezó a comer, que digo, che, qué alto los impuestos, y todos se enardecen. Tenés razón, Luciano, tenés razón. Imposible pagar la tasa de aguas, imposible pagar el TGI, imposible pagar el DREI. Yo tengo un negocio y me cobraron DREI. Entonces, esto que estoy diciendo a mí me termina demostrando que no es tan evidente. Porque los mismos padres que dicen, che, falta control estatal, después se quejan de la carga impositiva del municipio. O sea, yo no digo que esté bien o que esté mal, no me interpreten mal. Yo lo que digo es que algo tan obvio como es que mientras el Estado cumpla más funciones, inexorablemente vos tenés que cobrar más impuestos, algo que parece una verdad de perogrullo, en gran parte de la sociedad no es tan así. No es tan así. O sea, fíjense, hagan el ejercicio, no les voy a cobrar el copyright, hagan el ejercicio con su familia, con sus amigos, hagan este ejercicio y yo les aseguro que el resultado va a ser ese. Esta noche se invitaron a comer a la familia o a algún amigo, tienen un problema cualquiera, ¿qué se le ocurra? Y van a ver que van a pedir más Estado. Van a pedir, de alguna manera van a pedir más Estado, municipal, provincial o nacional. Y después al final de la noche digan, che, qué caro los impuestos. Y también van a decir que, o sea, eh, a veces no conectamos el cable rojo con el rojo y el negro con el negro. O sea, si nos gusta mayor participación del Estado, que eso es otra discusión, inexorablemente vamos a tener que dar par más impuestos. No queda otra, no queda otra. Ahora, después tenemos que ver, que seguramente fue la discusión que planteó Walter en la charla, de cuánto más Estado queremos, cuánto menos Estado queremos. No es el punto de mi clase. El punto de esta primera parte es decir, che, es tan evidente que mayor participación del Estado, el Estado en la economía implica mayor impuesto. Bueno, por una parte de la sociedad no. Hay una disociación. Bueno, perfecto. Primer mojón, ahí, he puesto. Ahora, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que a lo largo de la historia, el Estado fue ganando mayor participación en la economía, ¿no? Porque antes era el 5% del PBI, me estoy refiriendo a 200 años atrás, y después ya fue el 10, después ya fue el 15, y sobre todo hay un quiebre en 1880 con el Estado de Bienestar de Alemania, donde empieza a ganar más funciones como educación, salud, y en algunos casos, en la década del 80, llegó a ser el 45, el 50% en lo que son los países nórdicos, que bueno, ya han empezado a retroceder en la curva de la participación del Estado en la economía. Pero es cierto que esos escalones que se van ganando, cada vez es más difícil retrocederlos. O sea, si uno analiza Argentina, por ejemplo, Argentina hasta 2003, tenía una participación del Estado en la economía alrededor de 23 puntos del PBI, básicamente. Con conflicto, con suba, qué sé yo, pero el Estado en la economía representaba el 23%, lo que era un número relativamente estándar a nivel mundial y bajo para el resto de Latinoamérica. Así que, bueno, perfecto. Ahora, a partir de 2003, Argentina casi que incorporó otro Estado. Una cosa muy curiosa lo que pasó en Argentina, pero Argentina entre el 2003
y el 2015 amplió la participación del Estado al doble. O sea, el Estado en Argentina era el 23%, el gasto era el 23% del PBI, o sea, producíamos 100 y 23 de esos 100 era gasto público, municipal, provincial y nacional, municipal, provincial y nacional, y en el 2015 eso llegó al pico de 43 puntos. O sea, en partes iguales, creció, eran 11 y 12, 11 provincial y municipal y 12 nacional, y creció proporcionalmente a ser 21 y 22. Acá no hubo distinción, crecieron los dos casi al unísono. Ahora piensen ustedes el impacto para nosotros, para el sector privado, de que en 12 años nosotros nos tuvimos que hacer cargo de dos países, si se quiere, de dos Argentinas, si fuera el caso. O sea, para que ustedes tengan dimensión, y voy a hacer números rápidos, no puedo ser totalmente impreciso, pero lo que pasó en Argentina en esos 12 años, como que le dijimos a los uruguayos, a los bolivianos y a los paraguayos, che, no vamos a hacer cargo de ustedes y lo garpamos nosotros. Es una cosa más o menos algo así. Decimos, che, no, vamos a hacer cargo de todo el gasto de ustedes, pero se lo vamos a seguir cobrando a los argentinos. Es un poco inexacta la cuenta, pero para que tengamos noción de lo que pasó. O sea, el Estado argentino se duplicó en 12 años. Pero claro, ahora esa duplicación del Estado en Argentina, que lo llevó de 23 a 43, 44 puntos del PBI, eh, claro, presentó un desafío enorme para las empresas argentinas y para el sector privado argentino. Pues ¿cómo pagás el doble de Estado? Con algunas salvedades. Pagás el doble de Estado, pero recibís el doble de servicio público que brindaba el Estado en el 2003. Mirá, en realidad no, porque si yo miro la estadística, hoy más gente va al colegio privado de lo que iba en aquella época. Si yo miro la estadística, más gente se hace atender en salud privada de lo que se hacía atender en esa época. Más gente contrata seguridad privada en los edificios, en los country, en sus casas, o contrata servicio de alarma de lo que contrataba en esa época. Entonces, no solamente que el argentino tuvo que hacerse cargo de dos estados, sino que tuvo que pagar los servicios de lo que el Estado no le estaba brindando cuando se lo estaba cobrando el doble. Vamos, no sé si se entendió lo que dije. O sea, pagamos dos servicios, pero tenemos que salir a contratar un tercero si se quiere. No sé si hay lógica en eso, porque en el 2003 la gente no mandaba tantos chicos al colegio privado. En el 2003 la gente no se hacía atender tanto por servicio de medicina privada. En el 2003 la gente no contrataba tantos seguridad privada, servicio de alarma, qué sé yo. Entonces no solamente tuvo que pagar dos veces, sino que tuvo que salir a contratarlo por afuera al servicio. Entonces, es difícil no pensar que en todo ese periodo el sector privado se achicó. Se achicó. Es difícil no pensar que nosotros, empresa y familia, pagando el doble de impuestos y saliendo a contratar los servicios básicos por afuera, no nos hayamos achicado. Es muy difícil no pensar que eso no iba a tener alguna consecuencia. Bueno, ahora, claro, como siempre pasa, porque las leyes económicas no se pueden contradecir, o sea, hay determinadas leyes económicas que no se pueden contradecir, eh, que son básicas. O sea, no sé por qué nosotros nos empeñamos en discutir alguna ley económica, porque a nadie se le ocurriría discutir una ley de la física, ¿no? En su sano juicio, ninguno de ustedes dice, che, yo estoy en contra de la ley de gravedad, te lo voy a demostrar, y va y se tira un edificio. O sea, en su sano juicio nunca nadie lo hace, ¿no? Nadie discute una ley de gravedad. O sea, nadie dice, che, mirá, voy a volar, y se tira del noveno piso para demostrar que la ley de gravedad no cumple. Ahora, en Argentina tenemos un tremendo empeño en tratar de demostrar que las leyes de economía no funcionan. O sea, no, esto no va a funcionar, esto está mal, la economía acá explica mal. O sea, puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Pero se me ocurre rápidamente la ley de alquileres. La ley de alquileres, cuando surge la ley de alquileres, que dicho sea de paso fue votada por unanimidad, o sea, la ignorancia fue transversal a todos los partidos políticos acá. Eh, Todos los economistas, yo creo que no recuerdo algún caso de algún economista que haya dicho, no, esto va a ser favorable, salvo obviamente los que más la alentaban, pero por otros intereses. En general, cualquier economista que haya hecho un curso de
básico, básico. Te decía, no, mira, la ley de alquiler va a traer una retracción de la oferta, va a subir los precios, va a ser un desastre en el mercado inmobiliario. Y los diputados y senadores se ensañaron en tratar de demostrar que esa ley económica no se cumplía. Bueno, desgraciadamente, para muchos argentinos que tuvieron que volver a vivir con su papá, con su mamá, que lo sufrieron, pagando alquiler altísimo, las leyes económicas se cumplieron y fue un desastre para el mercado inmobiliario. Y así podía seguir inexorablemente con un montón de ejemplos. Pero la cuestión es que hay leyes económicas que se cumplen. Entonces, si vos cada vez agrandás más el Estado, el tamaño del Estado, y vos, reitero, no estoy haciendo una apreciación de moral o ética de si el Estado tiene que cumplir o no con determinadas funciones. Yo solamente me remito a cuestiones económicas. Estoy analizando principios económicos. Y el principio económico vos te dice que mientras más grande el Estado, más chiquito va a ser el sector privado si la torta no se agranda. No hay mucho que decir. O sea, si la pizza tiene 8 porciones y el Estado se va a llevar 4, al sector privado le quedan 4. Al menos que la pizza se agrande mucho, la pizza se agrande mucho, y el Estado se lleve 4 porciones, pero las 4 que se lleva el sector privado son más grandes que las 6 que se llevaba antes. Pero como eso no pasó en Argentina, como Argentina tiene un nivel de estancamiento cuyo potencial es el mismo de 1998 a esta parte, o sea, la economía argentina tiene un potencial que es el mismo de 1998 a hoy, y después podremos preguntarnos por qué no aumenta, por qué las empresas no invierten. La cuestión es que si vos en una torta que es la misma hace 25 años estás repartiendo más porciones a un sector, el otro sector tiene menos porciones. El PBI de Argentina es $12.000 desde que yo empecé la facultad en el 98 y siempre estamos en la misma serie. Algunos momentos son 13, algunos momentos 11, pero el PBI de Argentina se estancó en $12.000 per cápita hace 25 años. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, bueno, está bien, el Estado creció mucho porque cumplió más funciones. Ahora fíjense, una ley inexorable de la economía, que es cómo financiás esos déficits, porque hay que financiarlo. ¿Por qué? Bueno, porque vos no le podés cobrar el doble de impuestos a la misma cantidad de gente. Hay un momento que la empresa se funde o la empresa empieza a vender en negro o el ciudadano empieza a buscar mecanismos de autodefensa por supervivencia. El tipo te vende el 40% de negro, el consumidor va a una granjita donde le piden efectivo y no le pide factura. Por supervivencia, todos empezamos a evadir. Por algún motivo u otro, ¿eh? No saquen los pies del plato, porque si vamos a un lugar y no pedimos factura, estamos todos evadiendo. El que compra, el que vende. Pero son mecanismos de autodefensa que el ser humano encuentra cuando la carga fiscal es tremendamente alta. Pues yo te estoy diciendo, el sector público pasó de 23 puntos a 45, pero sobre lo que efectivamente pagaban los impuestos, ¿cuánto es la carga fiscal? Pues no sé si se entendió lo que dije. Puedo decir, bueno, el Estado pasó de 23 a 45 puntos. Sí, sí, pero sobre los que realmente pagan impuestos, ¿cuánto es la carga efectiva fiscal? Es largamente más del 50%. Vos la cuenta la estás sacando sobre el total del sector público, sí, pero sobre los que realmente pagan impuestos, ¿cuánto es la carga fiscal? Entonces, es inexorable que el ser humano se defienda. Entonces ahí aparece, bueno, che, ¿qué hicimos durante todo el tiempo? Bueno, Argentina, durante muchos años, eh, 66 del último 70, 66 del último 70, 100 del último 117, tuvo déficit fiscal. Es una historia repetida la historia argentina. ¿Qué implica que Argentina tenga déficit fiscal? Bueno, Argentina tiene déficit fiscal cuando gasta por encima de sus posibilidades. El gobierno, durante la mayor cantidad de años, reitero, de los últimos 70 años solamente tuvo 4 con superávit: 2003, 2004, 2005, 2006. Podemos verlo del 2007. Lo que pasa es que también es cierto que durante ese periodo no se pagaban intereses la deuda, o sea que podríamos ver cómo analizamos, pero hubo superávit. El resto de los años, tanto para atrás como los que vinieron después, fueron deficitarios. Es decir, básicamente lo que pasó fue que el Estado tuvo mayores gastos que recaudación impositiva. Y eso inexorablemente tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿A qué me refiero que inexorablemente eso tiene consecuencias? Que vos tenés que salir a buscar el financiamiento. O sea, si vos en tu casa gastás 120, pero cobraste 100, los 20 de algún lado salen.
Con la diferencia que vos podés pedir un préstamo, se lo podés pedir a tu mamá, a tu papá, a un amigo, que te van a cobrar, pero hay otra herramienta, o podés salir a vender algo, te digo, vender el auto, vender un departamento, lo que sea. Pero a todos esos mecanismos que nosotros tenemos para cubrir nuestro déficit privado, el Estado le agrega otro que es el de la emisión monetaria, ¿no? O sea, ese nosotros no tenemos la posibilidad de salir a imprimir billetes para tratar de paliar el déficit fiscal. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Nosotros, al incorporar mayor cantidad de funciones en el Estado, al agrandar la participación del Estado en la economía y al tratar de cobrarle mayor cantidad de impuestos al sector privado, eso no dio abasto, no dio abasto. Entonces, básicamente tuvimos reiterados déficits fiscales hasta el 2023, ¿no? 2000, hasta el 2023. Lo que ocurre es que por diferentes motivos la economía termina ajustando. Ahora vamos a ver cómo. O sea, bueno, vos tuviste déficit fiscal, déficit fiscal, déficit fiscal. Entonces vos tenés diferentes formas de financiarlo. A ver si no se está entendiendo y hago la aclaración. Estoy utilizando el análisis un poco de la historia para explicar conceptos teóricos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a explicar cómo son las diferentes fuentes del financiamiento del déficit fiscal, pero voy a aprovechar para ir sobre diferentes periodos de la historia argentina para que ustedes que lo vivieron entiendan qué es lo que pasó. Entonces, por ejemplo, una forma de financiar el déficit fiscal, una forma de cubrir ese diferencial entre el gasto y el ingreso, podría ser la venta de activos. Vos podés vender activos. O sea, si fuera tu casa, vos podés vender el auto, el televisor, qué sé yo qué. Y el Estado también tiene activos que puede vender y pueden proveerle de fondos para cubrir ese déficit fiscal. ¿Eso cuándo sucedió? Bueno, sucedió en los primeros años de la década del 90. De 1991 a 1994, si se quiere, hasta el 94 creo que fue la última privatización, Argentina tenía déficit fiscal durante el primer gobierno de Menem, que se debía a varios motivos, porque el Estado era chico en aquel momento, era 23 puntos el PBI, pero el gobierno de Menem sufre, entre comillas, el famoso juicio Badaro, que es una recomposición de las jubilaciones, y donde no solamente a los jubilados se les tuvo que pagar mucho más de lo que venían cobrando, sino que además se tuvo que retroactivamente actualizar las jubilaciones de todos, entonces ahí se le otorgó un bono. Bueno, también se tuvo que pagar todos los pagos a proveedores. Bueno, heredó una situación fiscal muy brava, muy comprometida. Y en los primeros años del gobierno de Menem lo que hizo fue vender activos. O sea, privatizó aerolínea, privatizó YPF, privatizó el servicio de luz, de gas, de agua, privatizó Somisa. Bueno, privatizó, vendió activos. Y con el dinero que fue recaudando de la venta de los activos, fue paliando el déficit fiscal. Eh, Parcialmente, ¿no? Pero fue paliando el déficit fiscal. Recordemos que en aquel momento, dada la ley de convertibilidad del 1 de abril de 1991, el gobierno no podía emitir pesos libremente. O sea, solo podía emitir pesos si ingresaban dólares en la reserva del Banco Central. ¿De acuerdo? Porque vos te habías comprometido como Banco Central a tener un peso por un dólar en la calle. Entonces, para vos poder imprimir un peso, necesariamente tenía que haber incorporado un dólar en el Banco Central. Entonces, no existía la posibilidad de emitir para financiar el déficit fiscal. Entonces, una de las fuentes de financiamiento, que después lo voy a explicar, estaba vedada. Entonces, aparece esta cuestión de financiar el déficit fiscal con la venta de activos, que es una posibilidad. Una posibilidad que es muy de corto plazo, ¿no? Porque no puedes vender todo. ¿Cuánto vas a vender? Vender lo que tenés. Recuerdo que en aquella época, que intuyo que alguno de ustedes la vivió, ¿se acuerdan que se mencionaba mucho esto de la joya de la abuela? ¿Se acuerdan que decían, Menem vendió hasta la joya de la abuela? Bueno, ciertamente, pero no le quedó más nada. O sea, la joya de la abuela la vendió también. Entonces, ya para 1994 se desinfló el tema de las privatizaciones porque no había más nada que privatizar, no había más nada que vender. Entonces, como no pudo reestructurar el tamaño del Estado, que incluso en aquel momento era chico, pero no era factible por el sector privado mantenerlo, o sea, el sector privado no podía mantener ese Estado, continuaron los déficits fiscales en Argentina. O sea, cuando vos accedes a la opción de
financiar el déficit fiscal vía venta de activos, en general lo haces para ganar tiempo. Es decir, bueno, estos 3, 4 años privatizo todo, cubro el déficit fiscal y mientras me voy dando tiempo para reestructurar el Estado, para que cuando me termine de vender todo lo que tengo que vender, yo tenga una situación fiscal más saludable. Bueno, el gobierno ganó tiempo, porque ganó 3 años, pero cuando llegamos al final del camino, no terminó de reestructurar el Estado, no hubo una tal cosa como una reforma estructural del Estado, más allá de que hubo algunos intentos. eh, la realidad es que no pudo reestructurar el Estado, entonces el déficit fiscal persistió. Entonces, ante esa persistencia del déficit fiscal, en el segundo gobierno de Menem, vamos a una segunda vía. ¿Cuál fue la segunda vía? Otra forma de financiar el déficit fiscal es vía endeudamiento externo. ¿De acuerdo? O sea, segunda ítem teórico, endeudamiento externo. Entonces, eh, Menem accede a los mercados internacionales de deuda, que podría ser lo mismo que pasó durante el gobierno de Macri, si se quiere, o sea, para hacer un paralelismo reciente, que es, en vez de ajustar más la economía, endeudarte externamente. Pues, si quieren, podemos analizar el periodo de Macri, pero la idea es la misma, o sea, vos no haces el ajuste, seguís teniendo un gasto por encima del nivel de ingreso y acudís a los mercados internacionales de deuda. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para una economía un déficit fiscal con endeudamiento externo? Bueno, la primera consecuencia que tiene, la primera consecuencia es que obviamente vos accedes a los mercados internacionales de deuda, pero al emitir deuda, que ahí hay un error visto en perspectiva bastante grave, que fue que durante el gobierno de Menem se permitió la emisión de deuda a los gobiernos provinciales financiado por la banca nacional, que eso terminó siendo bastante terrible en la mirada posterior. Bueno, no importa. La cuestión es que cuando vos te endeudas externamente y empiezan a ingresar dólares, porque vos empezás a colocar deuda argentina, bono del tesoro, empiezan a ingresar dólares. ¿Por qué? Básicamente porque vos tenés que pagar una tasa suficientemente atractiva porque los mercados internacionales elijan venir a Argentina y financiar al Estado, ¿no? Entonces, si el mundo en aquel momento, 1990, no lo recuerdo con exactitud, pero estamos hablando de tasa de interés 2-3% a nivel mundial, bueno, Argentina pagaba un riesgo país un poquito más arriba, pagaba 5, 6, 7 puntos en dólares. Porque obviamente, si vos querés que los inversores extranjeros no financien al Tesoro de Estados Unidos, no financien a Uruguay o no financien a Brasil, tenés que ser atractivo de alguna manera y tenés que ser atractivo pagando una tasa de interés en términos reales en dólares más alta. Si no, ¿para qué van a venir acá? A igual riesgo, me voy a otro país, ¿no? Bueno, entonces Argentina empieza a pagar una tasa de interés bastante atractiva y empiezan a ingresar fondos para financiar el déficit fiscal. Pero ahora, ojo, fíjense lo que pasa. Todas las operaciones que impliquen eh, cambio de dólares o de cualquier divisa extranjera tienen que pasar sí o sí por el Banco Central. ¿De acuerdo? Y todas las operaciones se liquidan contra dólares. Es decir, todas las operaciones de este tipo tienen un impacto en la reserva del Banco Central. ¿Sí? Usted dice, no, profe, yo me tomé un café en Punta del Este, eso no tiene ningún impacto en la reserva del Banco Central. Sí, sí, no importa que vos pagues en peso uruguayo. Eh, Visa, cuando paga, tiene que mandar dólares al Banco Central de Uruguay. Y el Banco Central de Uruguay, en todo caso, le dará al comercio ese peso uruguayo. Pero las transacciones internacionales son en dólares. Si vos te tomaste una caipirinha en Río de Janeiro, el Banco Central de Brasil le reclama a Visa dólares. Y Visa le reclama al Banco Central de la República Argentina dólares. Que después el Banco Central de Brasil le deposite reales al negocio es otra historia. Las operaciones comerciales internacionales son en dólares. Y todas las operaciones tienen un impacto en la reserva de dólares de los bancos centrales del mundo. En el caso particular de Argentina, en ese momento ingresaban dólares que obviamente engrosaban la reserva del Banco Central, porque cuando una provincia, como es el caso de Argentina, o la nación, toman deuda extranjera, la toman en dólares, pero reciben pesos. No es que reciben dólares, los dólares van al Banco Central. El Banco Central se da vuelta y dice, che, mira, acá tenés los pesos por los dólares que te endeudaste. Paréntesis o pie de página, si quiere. Por eso el año pasado las provincias estaban tan eh, ávidas
de pagar deuda. No sé si lo recuerdan. El año pasado toda la provincia decía, dame dólares que yo quiero pagar deuda. Las provincias del año pasado se querían desendeudar. ¿Por qué? Y porque si lograban que le den dólares a 350 pesos, era un negocio desendeudarte el año pasado. Porque el Banco Central tiene la obligación de proveer de dólares a la provincia y a la empresa que se han endeudado afuera. Entonces el año pasado, no sé tampoco si lo recuerdan, pero las empresas privadas querían pagar su deuda, querían adelantar pagos. YPF, bueno, un montón de empresas decían, che, dame los dólares que yo quiero pagar deuda. ¿Pero por qué? Bueno, pues si yo conseguía los dólares a 350, era un negocio pagar la deuda. Y no sé si recuerdan que Massa en un momento dijo, che, no hay dólares para nadie, ¿eh? Le dijo a la empresa privada, no hay dólares para nadie, a la provincia le dijo, muchachos, ¿qué van a pagar deuda? Búsquenselo por otro lado. Y a la empresa privada la mandó al mercado del contado con liqui y todo eso. Por eso el año pasado van a ver que las provincias en general no fueron deficitarias. En general, ¿por qué? Porque ir a los mercados internacionales de deuda y tomar deuda en dólares, a sabienda de que en el corto plazo iba a haber una devaluación, hubiese más que triplicado el monto de la deuda que vos tomabas. Por eso el año pasado la provincia achicaron, porque ajustaron. También que se lo ajustó la inflación también, pero no sabían tomar deuda porque sabían, che, mira, yo tomo deuda, me mandan 100 millones de dólares a 350, recibo 350 millones de pesos, cuando me doy vuelta el año que viene tengo que pagar 1.000 millones de pesos. Tengo que pagar el triple o 1.100 si fuera el caso. Esta era una buena perspectiva, porque recuérdense que el año pasado la perspectiva era el dólar se va a 2.000. Entonces la provincia que cuentan así, che, yo voy a tomar deuda a 350 para devolver 2.000 millones de pesos, ni loco. Entonces nadie quería ir al mercado financiero, todos querían pagar deuda. La empresa privada, la provincia, todos querían pagar deuda, hasta que Massa dijo, che, acá no hay nada dólar para nadie, menos para pagar deuda. Que tranquilamente esas empresas podrían hacerle juicio al Estado, con alta chance de ganárselo. Con alta chance de ganárselo, porque si alguna empresa demuestra que se le cayó contrato, que tiene algún juicio por impago y la culpa la tiene el Estado por no haberle provisto de dólares, las chances de que esa empresa le gane al Estado son altísimas. Altísimas. Altísimas, porque el Estado le tiene que proveer los dólares para pagar la deuda afuera. Bueno, no importa. Pie de página fue esto. Entonces, endeudamiento externo. Entonces el gobierno en aquel momento ingresan los dólares, el Banco Central se hace de los dólares, pero le da los pesos a los diferentes estamentos del gobierno. Entonces la economía tenía más peso en circulación, pero claro, eh, automáticamente más peso en circulación implicaba mayor nivel de precio de los bienes no transables, porque había más peso en circulación, entonces el peluquero te cobraba más caro, el que era abogado cobraba más caro, bueno, todos cobraban más caro lo que no transable, porque la economía se divide en bienes transables y no transables. Yo creo que una distinción fundamental para vivir en Argentina, que es entender que hay bienes transables y bienes no transables. ¿Cuáles son los bienes no transables de la economía? Los que no se pueden comercializar internacionalmente. O sea, básicamente los servicios, ¿no? El peluquero, servicio de alquiler, asesoría de abogado, contadores, qué sé yo. Eso todo no transable. Y la economía tiene otros bienes que son los transables, que son todos aquellos bienes que se pueden comercializar internacionalmente. En aquel momento, los bienes de los transables estaba fijo el tipo de cambio, ¿no? Y no había inflación a nivel mundial. Entonces, esos bienes estaban fijos, el precio. ¿Se entiende? Aparte, piensen que en aquel momento la soja valía $100. O sea, esos precios, esos bienes transables estaban bastante fijos porque no había inflación a nivel internacional. Argentina tenía tipo de cambio fijo, o sea que esos bienes estaban ahí planchados. Pero claro, al tomar deuda y tener cada vez más reserva de dólares, vos podías imprimir más, porque el sistema te lo permitía porque había una convertibilidad. Entonces había más peso en circulación, el nivel de precio empezó a subir. ¿Eh? Yo me acuerdo que el peluquero por raparme me cobraba 15 pesos. Hoy sería 15.000 15.000 pesos. Si hoy me cobra 15.000 pesos para raparme, me caro, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, entonces el tipo de cambio en aquel momento, más allá de que era 1 a 1, el tipo de cambio real se empieza a apreciar. Y acá vamos a tener que hacer una distinción que, ¿qué es el tipo de cambio real? Que es muy importante también. Eh, un tipo de cambio es el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto? El tipo de cambio nominal es cuántos pesos tengo que entregar para obtener un dólar. Es el tipo de cambio nominal, el que conocemos. Ya, llamémosle 1.000, 1.100, 1.200, qué sé yo. Tenemos
bastante variedad. Pero bueno, básicamente el tipo de cambio nominal es cuántos pesos tengo que entregar para obtener un dólar. Ese es el tipo de cambio nominal. Ahora, dicho esto, si yo te digo el tipo de cambio nominal argentina es 1.000 pesos por dólar, a vos no te dice nada si la economía argentina es cara o barata. No te está dando esa información. A vos la única información que te está dando está diciendo, mira, si vos querés comprar un dólar, vas a tener que poner 1.000 pesos. ¿Eso te indica si la economía argentina es barata o cara con relación al mundo? No, no te está diciendo nada de eso. ¿Cómo obtenés el cálculo, la cuenta de si la economía argentina es cara o barata? Teniendo en cuenta el tipo de cambio real. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillito y después vamos a ir haciéndolo más complejo. ¿Cuál es el ejercicio sencillo? El famoso índice Big Mac, que es el índice de la hamburguesa McDonald's. Es un índice de tipo de cambio real que utiliza una revista británica que se llama The Economist, que lo utiliza de la década del 70, pero que le ha dado muy buenos resultados para predecir la devaluación y la apreciación de las monedas. ¿Qué hace The Economist? Dice, bueno, ¿cuánto sale un Big Mac, qué sé yo, en Nueva York? Eh, $5. No sé si alguien tiene la información más precisa, me lo dice. Sí. ¿Cuánto está un Big Mac? O sea, uno comió algún Big Mac en algún lado, ¿no? No importa dónde, que no sea Argentina. O sea, $5, imaginemos, ¿estará? No sé, pero debe ser No, eso. no, Pongámosle. no tengo Verónica, idea, no. No, no sé, idea. no. Bueno, pero yo, si bueno, la podemos googlear, pero debe estar $5, $6. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo es el tipo de cambio real en ese caso? Bueno, el tipo de cambio real del Big Mac es el tipo de cambio nominal, 1.000 pesos por dólar, por el nivel de precio en el extranjero, que en este caso sería $5. Bueno, entonces, ¿qué te está diciendo? Bueno, que en el extranjero un Big Mac sale 5.000 pesos. ¿De acuerdo? Dividido el nivel de precio local. ¿Cuánto sale un Big Mac en Argentina? 8 lucas fácil sale. Si no sé si no me quedo corto. ¿No es cierto, Franco? Me parece que me quedé corto. Dije 8 lucas, pero la última vez que fui con los chicos al McDonald's me dolió. Pero 8 lucas. Entonces voy a decir 5.000 que salen en Nueva York contra 8.000 que salen Corriente y Pellegrini esquivando balas, es un poco caro, ¿no? Es un poco caro. O sea, entonces vos te sale más caro comprarte un Big Mac, ya te digo, en Corriente y Pellegrini, donde tenés que sentarte en la vidriera y estar atento a ver si no para una moto y te mete un balazo, a estar sentado comiéndolo más barato en la Quinta Avenida de Nueva York. Bueno, ¿qué te está diciendo en principio? El índice Big Mac te está diciendo en principio, che, la economía argentina está cara. Está diciendo eso, la economía argentina está cara. Si vos hagan la cuenta que quieran, chicos, saquen el tipo de cambio nominal por el precio de la cubierta. ¿Cuánto sale una cubierta? Pues, lo que quieran. Lo que quieran. Entonces, una primera aproximación al tipo de cambio real es medir el tipo de cambio nominal por el nivel de precio en el extranjero dividido el nivel de precio local. O si se quiere, bienes transables dividido bienes no transables. Entonces, en realidad en la cuenta, obviamente no se tiene en cuenta el Big Mac, pero se tiene en cuenta el nivel de precios en el numerador, me refiero, ¿no? El nivel de precios de todos los países con los que vos comercializás. El nivel de precios de todos los países con los que vos comercializás. En el caso de Argentina, su principal socio comercial es Brasil, Estados Unidos, China, Unión Europea. Entonces, el numerador va a crecer en tanto y en cuanto Brasil, China, Estados Unidos y Europa tengan inflación. Ahora, como ellos no tienen inflación fuerte, la P de arriba, la P estrellita de arriba, no crece. Brasil llegó a tener deflación después de la pandemia. China, un dígito. Estados Unidos tuvo 9 de inflación anualizada en febrero del año pasado y se encendieron todas las alarmas y activaron toda la política monetaria para bajarla. Eh, en Unión Europea lo mismo, tocó 10%, se activaron toda la alarma y la están aterrizando. Argentina, 211 de inflación. O sea, en el mundo, la inflación crece a un ritmo, imaginemos 7-8% anual, si ponderamos a Brasil, China, Estados Unidos, Unión Europea, que son los principales socios de Argentina, abajo el denominador crece al 211. Entonces, vamos despacio. Interrúmpame si no se está entendiendo, porfa. Interrúmpame. Entonces, vos tenés una cuenta, que es la del tipo de cambio real, que en Argentina es crucial. ¿Cuál es la cuenta del tipo de cambio real? Yo multiplico la E mayúscula del tipo de cambio nominal por la P estrellita, que son los precios internacionales, dividido P
local, o sea, la inflación argentina. Entonces, acá podemos hacer un paralelismo segundo gobierno de Menem y gobierno de Macri. En el paralelismo, en el sentido que si vos empezás a endeudarte, empiezan a ingresar dólares, y bueno, en el caso de Menem tenía tipo de cambio fijo, pero en el caso de Macri no. Al no tener un tipo de cambio fijo, liberar ese tipo cambiario, cuando empezaron a ingresar dólares, el tipo de cambio nominal, ¿qué hizo? Porque había más oferta de dólares. A ver, eh, recuerdo muy detalladamente eh, que en aquel momento, me estoy refiriendo a diciembre de 2015, el tipo de cambio oficial era 9 pesos por dólar y en el blue valía 15. No sé si se acuerdan. Salía 15 pesos por dólar y cuando se va Cristina Kirchner el tipo de cambio era 9 y el blue era 15. Lo tengo muy presente. Entonces, en aquel momento había una discusión. Es más, yo recuerdo que en algún momento estábamos en un programa de radio y le hicimos una nota a Alfonso Pradgay y Pradgay nos dice, no, no, nosotros vamos a hacer shock en todo. Vamos a hacer shock en todo, salvo, dijo él, en la cuestión fiscal. Y me acuerdo que yo le hice algún comentario, se enojó, no fue muy divertida la entrevista, porque no le gustó lo que yo le comenté, que bueno, yo que en un momento le dije, che, pero mirá, si vos no haces shock fiscal, va a tener algún problema con el tipo de cambio. Porque va a quedar muy expuesto a lo que pasa internacionalmente. Bueno, hubo ahí un tema. ¿Cuál era la cuestión? Que no lo decía yo, lo decían todos. Le decíamos, mira, si vos no haces el ajuste, va a tener que endeudarte externamente. O sea, si vos no haces el ajuste de gasto público, te va a tener que endeudar externamente. Porque ¿cómo va a reducir de 42% 3 del producto del gasto a 33, 34 razonablemente? Él decía, no, no, lo vamos a hacer gradual. ¿Por qué? Bueno, porque es una elección. No quiso correr con el ajuste del shock me refiero, es decir, las tarifas pumba, los subsidios pumba, o sea, ajustar, entonces no vamos a hacer eso para la población, vamos a ir llevando gradualmente la reducción del gasto. Entonces, ¿cómo haces para no hacer un ajuste? Inevitablemente, si vos vas a hacer algo gradual, tenés que tomar deuda. Si no, ¿quién te va a financiar? Entonces, bueno, en aquel momento estaba claro que iban a tomar deuda. Entonces todo el mundo decía, uy, liberan el cepo cambiario, el tipo de cambio se va a ir a 20. No sé si recuerdan aquel momento, si pueden hagan el ejercicio, de que en aquel momento todo el mundo decía, no, no, cuando estos locos liberen el tipo de cambio se va a ir a 20. No va a ir a 15, va a ir a 20. No, no, decíamos otra parte de los economistas, decíamos, no, no, no se va a ir a 20. Lo tengo muy patente. ¿Por qué decíamos solo? No, no, porque ya dijeron que van a tomar deuda. Se lo acaba de decir Pradgay, lo dice en todos lados, que va a ser gradualismo, no va a ser shock. Y si va a ser gradualismo, va a tener que salir a los mercados financieros a tomar deuda. Y si salen los mercados financieros a tomar deuda, cuando ingresen dólares, el tipo de cambio va a plancharse. Y fue lo que pasó. No sé si ustedes recuerdan que en un momento, en abril de 2016, el tipo de cambio fue 12. No sé si lo recuerdan. A ver, si no lo recuerdan, lo invito a hacer este ejercicio. Cierren los ojos y recuerden el 2017. Seguramente el mejor recuerdo que le viene del 2007 es en una playa de Brasil, de Uruguay, o en Disney, o en Europa paseando. O, chicos, en el 2017 se fueron seguro al exterior, pero se lo firmo y no me lo digan, no me hace falta que me lo digan. En el 2017 estoy seguro que ustedes visitaron una playa de Brasil, de Uruguay, o se fueron a Disney con los chicos, o se fueron a Europa, porque el tipo de cambio era irrisorio. 2016 lo pagaron, 2017 lo disfrutaron, era 12. ¿Por qué era 12? Porque habían entrado a un nivel de endeudamiento externo, una cantidad de dólares al Banco Central, que el tipo de cambio se derrumbó, hizo ¡buf! Es más, tuvieron que salir a devaluar un poco porque ya no era competitivo el nivel, no se podía recuperar la economía. Los famosos brotes verdes del segundo semestre de Macri, que iban a llegar si el tipo de cambio era 12. Estaba totalmente apreciado, atrasado. Bueno, le hice volver un recuerdo lindo a la cabeza, ¿no? Porque seguro que en 2017 tienen un recuerdo lindo. Uy, Entonces, 2018 fue en realidad. bueno, pero lo 2017 lo pagaste en el programé y 2017. 2018 me viajé. Por eso, pero lo pagaste en el 2017. Sí, sí, sí. Y bueno, estuviste muy bien. Eh, Porque el tipo de cambio te lo permitía. Entonces, el tipo de cambio nominal, ¿qué hizo? ¡Blum! Se derrumbó. Entonces, vamos arriba, vamos a la ecuación que yo le estoy enseñando, la formulita. Tipo de cambio nominal, la E mayúscula, para abajo, cae. En la P con la estrellita, nivel de precio internacional,
inamovible. Los países civilizados no tienen inflación hace décadas. Décadas. Hay que ir a la década del 70 para encontrar inflación alta en Estados Unidos. Ni Brasil, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni China, que son nuestros principales socios comerciales, tuvieron inflación. O sea, la P de arriba, inamovible, creciendo al 5 o 6% anual. Abajo, 40% de inflación. Entonces, cuando vos tenés que el denominador está creciendo más rápido que lo de arriba, incluso en el caso de la E mayúscula está cayendo, vos te volvés caro en dólares. Vos te volvés caro en dólares y se te vuelve muy barato el mundo. Atraso cambiario se llama eso. Atraso cambiario. Argentina sufría atraso cambiario en 2016-2017. Argentina sufría atraso cambiario 2016-2017. El tipo de cambio nominal caía, la inflación aumentaba más que la inflación internacional, Argentina se estaba volviendo caro en dólares. ¿Cómo iba a recuperarse esa economía? ¿Cómo iba a haber brotes verdes? Era imposible. Era imposible porque Argentina estaba cara en dólares, no podíamos vender ni un tornillo a nadie. ¿A quién le va a vender algo? Una Argentina cara. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué Sí, sí. pasa? Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Gracias por la devolución. ¿Qué pasa cuando la economía se vuelve cara? Implícitamente lo estoy diciendo, ¿no? Cuesta mucho importar, ¿no? Cuesta mucho importar. Perdón, es barato importar, cuesta mucho exportar. A la Argentina le cuesta vender si el tipo de cambio es muy bajo, porque te volvés caro en dólares. Entonces, es fácil irte de vacaciones a Brasil, a Uruguay, pero es difícil que venga alguien acá. Es difícil. Es fácil comprar cosas afuera, difícil vender. Entonces, las exportaciones no crecen o crecen más lento de lo que suben las importaciones. ¿Y eso qué impacto tiene? Y el impacto que tiene es que el Banco Central empieza a perder reservas. Porque el Banco Central tiene que pagar las importaciones, los viajecitos de usted al exterior. No se sientan culpables porque es un porcentaje muy menor eso. Es un porcentaje muy menor. Después cuando hablemos del sector externo en alguna otra clase, le voy a contar, pero el 83% de lo que Argentina importa es esencial para producir. Si Argentina no importa BMW, Mercedes-Benz o viaje al Caribe. Argentina importa, viene de capital, insumo, viene intermedio, accesorios, repuestos, combustible. O sea, cuando hay menos importación, lo que está pasando es que la empresa está recesionando. Cuando ustedes vean que las importaciones caen, agárrense la cabeza. ¿Por qué? Porque quiere decir que las empresas no están importando. Si las empresas no están importando es porque no tienen guita para poner bienes de capital, no tienen guita para comprarse insumos, no tienen guita para bien intermedio, básicamente está yendo para atrás. Es un indicador bien claro. Las importaciones caen es porque las empresas no están pudiendo comprar ni piezas, ni insumos, ni bienes de capital, o sea, están recesionando. Ahora, cuando vos tenés un atraso cambiario, empezás a importar más, exportar menos, entonces el Banco Central empieza a sentir que se le empiezan a ir los dólares, ¿no? Porque tiene que pagar más importaciones y entra poco de exportaciones. Entonces ahí sucede otra cosa. ¿Qué sucede? Empezamos con un déficit fiscal, lo financiamos con endeudamiento externo, ingresan dólares, cae el tipo de cambio nominal, se exporta menos, se importa más y hay algo llamado déficit comercial. El sector externo te hace perder más dólares de lo que te hace ingresar. Entonces, el déficit fiscal se transforma en déficit comercial. Eso se llama déficit gemelos en economía. ¿Qué es un déficit gemelo? El déficit fiscal te conduce al déficit de cuenta corriente o al déficit comercial. Empezás con un déficit del Estado y terminás con un déficit del sector externo. Acá faltan pesos, los salís a buscar afuera, traes los dólares, el tipo de cambio cae, empezás a importar más, exportar menos, termina con un déficit de cuenta comercial. ¿Y cómo termina eso? Y termina en una sangría que el Banco Central después empieza a poner cepos, restricciones, racionamiento, no, esta empresa no puede importar, vos querés comprar, tenés que comprar solamente $200, y bueno, eso vos podés patear la solución para adelante, pero llega un momento que es inevitable, porque cuando no tenés ni para comprar papel higiénico, cuando no tenés ni para comprar remedio oncológico, cuando no tenés lo básico,
inexorablemente tenés que devaluar la moneda. No te queda otra. Entonces, el cuentito vendría a ser así. Tenés déficit fiscal, salís a buscar financiamiento externo, ingresan dólares, el tipo de cambio nominal cae, el tipo de cambio real se atrasa, exportás menos, importás más, tenés déficit de cuenta comercial, es decir, déficit gemelos, el Banco Central empieza a perder reservas y termina devaluando, porque si no, no tenés ni para papel higiénico, para importar nada. Y eso fue lo que le pasó a Macri, al fin de cuentas. Y eso fue lo que le pasó a De la Rúa cuando agarró el gobierno. Bien. Ahora vos tenés otra segunda opción, que podríamos decir que fue la opción en alguna parte del gobierno de... Bueno, fue transversal esta opción, porque fue de Macri, de Cristina y de Alberto, que fue el endeudamiento interno. Pues, ¿y cómo salimos a cubrir el déficit fiscal? Bueno, dijimos venta de activos, dijimos endeudamiento externo, pero también podríamos salir a cubrir el, el déficit fiscal, endeudarnos internamente. ¿Qué significa endeudarnos internamente? No salir a los mercados internacionales. Bueno, en el caso de Cristina no sale a los mercados internacionales porque básicamente el país estaba en default y no tenía acceso a los mercados internacionales de capital. Entonces tenés que endeudarte internamente. ¿Qué implica endeudarte internamente? Bueno, básicamente sacarle los ahorros a los argentinos. No sacarle en el sentido de ilegalmente o... No, 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 sino que tiene que... Lo que la gente ahorra y lleva a los bancos comerciales como plazo fijo, chupárselos. Nada ilegal, estoy diciendo. Estoy diciendo que si vos no tenés acceso a los mercados internacionales, porque el mundo no te presta porque está en default, y vos tenés déficit fiscal, podés tomar endeudamiento en pesos, pero para tomar endeudamiento en pesos, vos tenés que pagar una tasa de interés atractiva. Básicamente, ustedes hacen un plazo fijo en un banco, en el banco que ustedes tienen su cartera, y el banco se da vuelta y lo presta a alguien. Pues si no, ¿cuál es el negocio del banco? El negocio del banco básicamente cobra una tasa de interés activa, la que cobra por los préstamos, superior a la tasa de interés pasiva que le paga a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, acá hay una cuestión. El Estado coloca deuda, bonos, como endeudamiento interno en pesos, pero claro, para hacerlo atractivo, tiene que pagar una tasa de interés bastante alta para que el ahorrita le dé ganas de ir y comprar bonos del tesoro. Ahora, fíjense un detalle. Si borras, básicamente intuyo que cualquier ahorrista lo hace con la intención de que al final del camino pueda comprar más bienes de lo que compraba el día cero. Vamos de nuevo. Si vos tenías 1 millón de pesos y con 1 millón de pesos te comprabas una bicicleta, pero dijiste no la compro la bicicleta, la voy a poner en un plazo fijo, es porque esperá que al año vos te comprás una bicicleta y algo más. Nadie ahorra para perder capital. Todos ahorramos porque queremos disfrutar de mayor consumo en el futuro de lo que disfrutamos en el presente. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profe? Y estoy queriendo decir que vos necesitas que una tasa de interés sea superior a la inflación, porque si no, perdés plata. Entonces, si la inflación es 20%, vos querés que la tasa de interés que te pague el plazo fijo sea 30%. Pues si no, al final del camino compra menos cosas. ¿Quién va a ahorrar para comprar menos? ¿Me la compró ahora la bici? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está queriendo decir, profe? Estoy queriendo decir que cuando la inflación sube, la tasa de interés tiene que subir, porque si no la gente saca la plata del banco. Entonces, cuando vos entras en una espiral inflacionaria, cuando vos entras en una espiral inflacionaria, inexorablemente la tasa de interés tiene que subir, nominal. ¿Por qué? Porque tiene que ser en términos reales positiva. ¿Qué significa eso? Que tiene que significar que al final del camino vos te comprás más bienes que el día que lo depositaste, si no, ¿para qué va a ser un plazo fijo? Entonces, cuando la economía empieza a inflacionar, la tasa de interés empieza a subir. ¿Por qué? Porque necesita ser atractiva para que vos le lleve la plata. Y si a eso le sumás que está el Estado metiéndose, el Estado tiene que hacerlo atractivo para cazar los fondos. Entonces, cuando aparece el Estado en el mercado de fondos prestables, cuando aparece el Estado en el mercado de ahorro, ¿de acuerdo? Compite. ¿Con quién compite? Bueno, compite con las empresas que quieren esa plata para invertir, compite con esa empresa que a lo mejor quiere ese dinero para capital de trabajo, compite con la empresa que a lo mejor quiere ese dinero para pagar alquiler,
alto, como en el caso argentino se saca plata de crédito. O a lo mejor la familia quiere esa plata para comprarse una bici, para financiarse un viaje, para comprarse el auto, bueno, en Estados Unidos para mandar hijo a la universidad, no sé. El Estado compite por esos fondos, que vos lo querés o la empresa lo quiere. Entonces, cuando el Estado compite, empieza a pagar una tasa de interés más alta que la que vos podés pagar. Empresa, ¿no? Yo soy una empresa, che, yo tengo un proyecto de inversión buenísimo, banco, dámela que yo te pago 10%. No, no, viene el Estado, che, dámelo a mí. Yo tengo que cubrir el déficit fiscal. Entonces, yo te pago el 11. Entonces, cuando el Estado aparece en el mercado de fondos prestables, cuando el Estado empieza a chupar los ahorros de la gente, empieza a pagar una tasa de interés más alta para sacarse la plata a la gente y a la empresa y poder financiar el déficit fiscal, si no, no tiene cómo financiarlo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que la tasa de interés empieza a subir. Empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Hasta qué nivel? Y hasta el nivel que se hace atractivo internacionalmente. Entonces los ojos del mundo dicen, che, mirá, en Argentina pagan 7% en dólares, año 2016. 2016 Argentina pagaba 7% en dólares, cuando el mundo paga cero en aquel momento. Entonces, che, ¿cómo? Sí, sí, sí. En Argentina hay un endeudamiento interno, aparte del endeudamiento externo, y Argentina está dispuesto a pagarte 7% si vos invertís en una cosa llamada LEVAC, se llamaba en aquel momento. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Cuando el Estado aparece en el mercado de fondos prestables, empieza a chupar los ahorros de la gente, empieza a pagar una tasa de interés más alta, empiezan a venir fondos del exterior. Entonces empezaron a venir fondos del exterior. eh, claro, volvemos a lo mismo. La tasa de interés nominal sube, la tasa de interés real en dólares sube, ingresan fondos en dólares. ¿Y qué pasa si ingresan fondos en dólares? No lo escucho. La historia es más o menos lo que conté recién. Tipo de cambio se vuelve a planchar. Exacto, Baja el exacto, tipo. Daniel. Exacto. Pasa lo mismo. Empieza el tipo de cambio se puede planchar. El mundo no tiene inflación. Vos tenés una inflación corriendo. El tipo de cambio real se empieza a caer. Te empezás a trazar el tipo de cambio. Empezás a importar más de lo que exportás. Empezás a perder reserva contractual. Terminás devaluando. Al punto tal que no sé si ustedes lo recuerdan, que ese sistema en Argentina tuvo un golpe de gracia. Tuvo un golpe de gracia, que fue en abril del 2018, si no recuerdo mal. Estoy seguro que era abril, ahora se me hizo una laguna si era 18, no, pero tiene que haber sido abril del 2018. Que fue que otra ley contra cualquier lógica económica, que fue la ley de gravar la renta financiera. No sé si la recuerdan, se sancionó el 25 de abril, creo que del 2018, que vos tenías que pagar una renta por la plata que ganara en un plazo fijo, por ejemplo. Vos ganabas, qué sé yo, 3% del plazo fijo y tenías que pagar renta financiera una porcioncita. Si invertía en acciones tenía que pagar una renta financiera, si invertía en plazo fijo, renta financiera, bonos, todo renta financiera. ¿Qué te dice la teoría económica? La teoría económica dice, mirá, si vos grabás la renta financiera, lo más probable es que te quedes sin ahorro en los bancos. ¿Cuándo se decide grabar la renta financiera? Que creo que el proyecto es de Lilita Carrió y en aquel momento recibió el apoyo de Massa, pero fue votado por todos, así que ahí no le podemos echar la culpa a nadie, fue transversal. Lo recuerdo con mucha exactitud también esto. Todos los inversores que habían puesto dinero en el endeudamiento interno, en las LEVAC, en la famosa LEVAC, que habían traído sus dólares para financiar ese déficit del Estado, eh, la noche anterior a que empezara a regir la ley, se fueron. No sé si ustedes lo recuerdan, para nosotros que estuvimos en economía fue muy, 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 muy impactante, porque ese día se fueron del país 3.500 millones de dólares, el 24 de abril a la noche. El 25 de abril empezaba a regir el impuesto. Los fondos internacionales esperaron hasta el último día, hasta el último minuto y sacaron el último jugo posible. El 24 de abril se fueron del país 3.500 millones de dólares. Y si recuerdan, el 25 de abril el tipo de cambio saltó a 36 pesos por dólar, porque se fueron 3.500 millones de dólares. Sí, Entonces, ¿sí? ¿Lo recuerdan? sí, porque, por ejemplo, yo estaba de viaje y arranqué un viaje con un tipo de dólar y llegué a la Argentina con casi el doble.
Había pasado de 18 a 24, 25 el dólar. Sí, porque saltó de 18 a 36. Sí, Sí, y después pegó otro salto a 38. sí, Sí, exactamente. Ahora, dígame, fue en abril de 2018 eso, ¿no? sí, en abril de 2018, sí. Sí, porque Pero sí, bueno. sí, a fin de abril. ¿Se tildó? Se tildó, ¿eh? Sí, Está cortado, ¿no? sí. Sí, sí. Parecida, sí, sí, se cortó. Profe, se le cortó, ¿eh? Está cortado todo. Sí, está cortado. Yo tengo problemas desde hoy, pero como hoy se me había cortado y era a mí sola, pensé que era a mí No, nomás. no, no, te preocupes. Ahí Voy a volvió, ahí sacar la volvió. cámara. Voy a sacar la cámara por las dudas. Total, no perdemos nada. Voy a cortar. Ahí, a ver si se escucha. Estaba diciendo, no sé si se llegó a escuchar, bueno, esta parte de la evaluación, estaba diciendo que, fíjense que la historia, el caminito es muy parecido. O sea, cuando vos te endeudás internamente, subís la tasa, empezás a traer fondos internacionales, el tipo de cambio se plancha, el tipo de cambio real se atrasa, empezás a tener pérdida porque exportás menos de lo que importás, empezás a perder reservas y tenés que devaluar inexorablemente. Déficit gemelo de devaluación. Bueno, ok. Existe otra posibilidad que podría ser, que no le vamos a dedicar demasiado tiempo, que podría ser que vos podés aumentar los impuestos para financiar el déficit fiscal o aumentar la alícuota. Bueno, podría ser una opción, que también es una opción bastante reiterada en Argentina. Y una última opción para financiar el déficit fiscal, que esta probablemente fue la que más utilizó Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que es la emisión monetaria. O sea, vos podés imprimir dinero y financiar los gastos que no estás pudiendo financiar vía recaudación impositiva. Y en ese caso, perdón, me estaba olvidando un detalle no menor, un detalle no menor. Recién cuando hablaba de endeudamiento interno y el Estado compitiendo en el mercado de fondos prestables, el Estado compitiendo en el mercado de fondos prestables, hay un hecho muy fundamental, que es que el sector privado se va del mercado de fondos prestables, que es lo que nosotros en economía llamamos crowding out, o efecto desplazamiento, o efecto expulsión. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, mira, cuando el Estado aparece en el mercado de fondos prestables, cuando el Estado aparece en el mercado de ahorro, cuando el Estado empieza a chupar el ahorro de las empresas y de la gente y empieza a pagar una tasa de interés más alta porque lo necesita inexorablemente para poder financiar el déficit fiscal, a la empresa se le hace cada vez más alto, se le hace cada vez más imposible, se le aleja cada vez más esa tasa de interés, entonces lo expulsa. El sector público expulsa al sector privado del mercado de fondos prestables. Vos sos una empresa, quería el banco a poca plata y la tasa de interés es infinita. ¿Por qué? Porque vino el Estado y se llevó todo. Entonces, el déficit fiscal financiado con el endeudamiento interno expulsa, desplaza al sector privado del mercado de fondos prestables. Eso es una consecuencia muy fuerte, muy importante, porque aleja al sector privado de los fondos, aleja al sector privado del crédito, aleja al sector privado de poder invertir. Aleja al sector privado de invertir en productividad, en capital, en maquinaria. Entonces, expulsa al sector privado. Por eso ustedes han visto que en el Profe, se corta. último tiempo, más allá de algunas cuestiones puntuales, la inversión Profe, no sé si me no escucha, no se escucha nada lo que usted dice. en Argentina, No, sí, no, no porque tan no había tanto. crédito. Se escucha todo cortado. Ahora se corta también, Sol. Se Se le corta, ¿eh? escucha, sí, Y eso sí, que no profe, puse no la se imagen. escucha nada. Sí, sí, se Como, cortó Eh, eh, minutos. eh, está como robotizada su voz. decía
No, no se escucha nada, profe, que yo por lo Se menos sigue quedé cortando, profe. Se sigue cortando, ¿sí? Y no se escucha. ¿Quedó alguien? Y estamos todos. Bueno, pido disculpas. Pido disculpas. ¿Ahora se me escucha un poco mejor? Sí, se no, escucha fue bien. Disculpas. Estaba Sí, sí, ahí diciendo, está. bueno, disculpas. Estaba diciendo que cuando el Estado aparece en el mercado de fondos prestables, y empieza a tomar los ahorros de la población, desplaza al sector privado, porque la tasa de interés sube y cada vez menos empresas se le vuelve rentable algún proyecto de inversión a una tasa de interés cada vez más alta. O sea, cuando la tasa de interés sube, es más difícil que vos tengas un proyecto de inversión que pueda repagar ese préstamo. Entonces, cuando aparece el Estado, tomando los ahorros de la población, expulsa al sector privado. Entonces, al sector privado le queda más difícil invertir y capitalizarse. Fíjense, le voy a mostrar cómo fue la estadística de, de esto que le estoy comentando. No sé si, espero que logren verla ahí. Háganme saber, porfa. Que ahí lo que estoy Sí, mostrando, se ve. Se ve, se bien, ve. es una estadística que obviamente está disponible en el INDEC, que es la del índice de tipo de cambio real. Fíjense, el índice de tipo de cambio real en el 97, para que tomemos de referencia, fue 83,80 y llega a un piso de 68,10 en noviembre. Porque es un piso bajísimo, una economía tremendamente cara, en dólares, ¿no? Eh, no sé si hay algún bostero acá en este grupo. ¿Hay algún hincha de Boca? Sí. Bueno, Sí, sí, amigo bostero, ¿se acuerda que en diciembre del 2001 Boca fue a jugar con el Real Madrid? sí. ¿Cuánta gente había de Boca en la tribuna? mucha. Mucha, lleno total, lleno total. Había ido la tribuna popular allá en Yokohama, no me acuerdo si se jugó en Japón, estaba lleno. Miren lo que era el tipo de cambio real multilateral, 68,10. Está barato para los hinchas de Boca ir a Japón. A Japón. Bueno, ahora todo eso llevó a lo que estoy contando y inevitablemente la economía pega un salto. Fíjense que el tipo de cambio real multilateral se va a 198. Es decir, que en términos de competitividad se multiplicó por 3, porque estaba en 70, más o menos, acá, 70, y 6 meses después se triplicó, 200, 198, 200. O sea, es una locura pensar que en 6 meses la economía argentina absorbió una suba del tipo de cambio multilateral de este nivel. O sea, la devaluación fue brutal. Pasó de 1 a 4. O sea, te volviste 75% te devaluó la moneda. O sea, te volviste no baratísimo, te volviste súper barato. Súper barato. Entonces, semejante salto devaluatorio implicó que los salarios en dólares de los argentinos se hicieron un cuarto. El que ganaba $100 pasó a ganar 25, el que ganaba $1.000 pasó a ganar $250. O sea, la economía argentina colapsó por todo esto que estoy contando, por las diferentes formas de financiar el déficit fiscal que fueron sacando reservas del Banco Central hasta que no quedó otra que inexorablemente devaluar. Pero fíjense el salto devaluatorio que pega Argentina, casi que se triplica el tipo de cambio real multilateral, la economía argentina tremendamente barata, no había chance de importar absolutamente nada y seguramente, si cierran los ojitos, no van a tener ningún recuerdo en el 2002 de vacaciones en ningún lado. Supongo, ¿no? Si recuerdan, si hacen memoria, yo no creo que ninguno haya ido el 2002 muy lejos, porque el tipo de cambio era imposible.
Imposible. Es más, es más. En el año 98 se jugó el Mundial de Francia y Argentina acreditó 98 periodistas. Fue hasta el oso Arturo. En el 2002, el Mundial de Corea y Japón, Argentina tiene una selección muy buena. No me hablen con el diario del lunes, porque el diario del lunes es fácil decirlo, pero la selección de Bielsa enamoraba a todo el mundo. Yo no sé si se acuerdan, pero barría, le ganaba 3-0 a Brasil, ganó la eliminatoria caminando. Todo el mundo estaba persuadido de que Argentina era un candidatazo al Mundial Corea y Japón. Sin embargo, más allá de que la selección levantaba muchas expectativas, ¿saben cuántos periodistas argentinos se acreditaron para el Mundial Corea y Japón? En Francia 98 se acreditaron 98 periodistas. ¿Cuánta gente se acreditó para Corea y Japón? Menos de la mitad. Es muy optimista usted, señor. 25. No, solamente dos. Juan Pablo Varsky y Macaya Márquez. No había ninguna chance de ir a ese mundial económicamente. Es más, Boca juega una final con el Milan, creo que en el 2003, y fue mucha menos gente contra el Real Madrid. Era imposible con ese tipo de cambio. Ahora, fíjense que después, ¿qué muestra la economía argentina? Lo mismo, muestra un encarecimiento paulatino. Fíjense que la tendencia es que va cayendo el tipo de cambio. Porque, bueno, obviamente, porque vos tenés un proceso inflacionario, te va volviendo poco a poco cada vez más caro en dólares, entonces la economía empieza a resentir su tipo de cambio real multilateral. Empieza a bajar, la tendencia va a la baja, y estos saltos que tiene, como por ejemplo el 2008, es por el salto evaluatorio, ¿no? ¿Se acuerdan la crisis del campo? El salto evaluatorio, después y acá vuelve a tener un salto en enero del 2014, que fue el salto de Kicillof de 4 a 6, después vuelve a agudizarse, fíjense el 2015, fíjense en octubre de 2015, cuando Macri está a punto de asumir, era 76, o sea, el tipo de cambio real multilateral era un tipo de cambio real de casi de la crisis del 2001, vuelve a tener un salto evaluatorio, porque pasa ahí a 15, o sea, fíjense que la tendencia, desde la salida de la convertibilidad, nunca llegó a los niveles de la convertibilidad y siempre fue hacia abajo. Siempre fue que cada vez la economía argentina se fue haciendo cada vez más cara en dólares, porque tuvo proceso inflacionario, que obviamente el mundo no acompaña, porque el mundo va por otro lado, y inevitablemente cómo se corrigen esas tendencias a un tipo de cambio real cada vez más bajo y una economía argentina cada vez más dólares con salto evaluatorio. Entonces van a encontrar acá, cada punto es un salto evaluatorio. 2009, enero 2014, 2015 con Macri, el otra vez cuando, ya abril 2018, mira, acá lo encontramos, abril 2018 pega el salto, plin, 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 cuando llega casi al año pasado, llegamos en niveles de tipo de cambio relacional muy bajo, Milei pega el salto evaluatorio, donde se insera el tipo de cambio 800, ¿lo ven? Que está muy lejos de ser un tipo de cambio alto, pero por lo menos está en los mismos niveles que septiembre de 2018, pongámosle, y niveles de enero de 2010. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Seguís teniendo meses con una fuerte inflación, 25, 20, 13, y la devaluación del tipo de cambio nominal, es 2% mensual. Entonces, a ver si me siguen. En tanto y en cuanto el tipo de cambio nominal, la E mayúscula de la ecuación, crece al 2%, el nivel de precio a nivel mundial está bastante controlado, pero la inflación de abajo crece a un ritmo cada vez mayor, el tipo de cambio real se va a ir cada vez atrasándose más. O sea, Argentina cada vez se va a ir haciendo más cara en dólares. ¿No es cierto?
¿Se entiende esa parte? Y se entiende. Ahora, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, no, 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 no. El tipo de cambio no está atrasado. Vieron que es la gran discusión. Bueno, mirá, vos podés decir lo que vos quieras, pero eh, si vos estás importando pan de Brasil, difícil pensar que no hay atraso cambiario, ¿no? Eh, no me lo confiesen, no me lo confiesen, solamente guárdenselo para ustedes. No me lo confiesen. Pero díganme, ¿no están mirando para irse este verano a Brasil o Uruguay? O a Estados Unidos o Europa? Vamos, no me lo confiesen. Solamente internamente. Y eso es atraso cambiario, chicos. Eh, Iron Maiden llenado un Huracán y un Movistar Arena en menos de 24 horas. Bueno, y así podríamos seguir. Entonces, más allá de lo que diga el gobierno, el tipo de cambio real se está atrasando. Y los sueldos están subiendo en dólares muy por encima, en algunos casos ya de la inflación. Entonces vos te estás encareciendo en dólares. Y los sueldos, chicos, y los sueldos, nos guste o no, tienen que subir por productividad, no porque lo determine el gobierno, porque si no te va a quedar caro en dólares. Ahora, ¿vos tuviste un salto de productividad tal que te implique una subida de los salarios en dólares? Y la verdad que no, pues no pasó nada todavía. Entonces, Argentina se está volviendo cara en dólares, el gobierno tiene fijo el tipo de cambio, entonces es difícil pensar con ese contexto que la economía pueda recuperarse en B, como algunos dicen. Ahora, dicho esto, eh, hay una cuestión, si se quiere, positiva, que es que eh, el gobierno ya no acude a ninguna de todas estas herramientas que dijimos. O sea, el gobierno ya no acude, porque no tiene déficit fiscal, no acude ni al financiamiento externo, ni al financiamiento interno, ni a la venta de activos, que en todo caso la puede hacer, pero no para cubrir el déficit fiscal, sino que parece más una cuestión ideológica, ni recurre a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que eso provoca inflación y vuelve a atrasar el tipo de cambio, y por ende podemos estar pensando que de esa manera, con esquivando vía superávit fiscal las diferentes herramientas del financiamiento del déficit, podría estar esquivando una futura devaluación. Perfecto. Esto es cierto. Esto es cierto, porque fíjense, miren los números que les voy a mostrar. Esperen. Dame un segundo, a ver, que tengo algunos números de recaudación y esas cosas. Miren lo que está pasando con la dinámica del gasto. Fíjense lo que es la recaudación fiscal. Miren la dinámica de la recaudación fiscal. Claro, el gobierno está recaudando cada vez menos, obviamente producto de la recesión, pero fíjense que en términos reales, la dinámica de la recaudación está cayendo 12%. Esta es una clara demostración que la economía está recesionando y recesionando muy fuerte. Hoy la economía está en una recesión de 8%, marzo, 8% abril. La recaudación se está cayendo 12% en términos reales en abril. O sea, la recaudación fiscal está cayendo muy fuertemente. Ahora, increíblemente, con todos estos meses de caída de la recaudación en términos reales, el gobierno logra superávit fiscal y financiero. ¿Cómo lo logra? Bueno, fíjense acá. Acá van a tener una explicación. Obviamente que está recaudando más en términos porcentuales, pero si uno analiza ítem por ítem, son muy poquitos los impuestos que en términos reales implican un aumento. Están todos por debajo de la inflación. Y este es un muy buen indicador del nivel de recesión. Fíjense que el IVA creció 264%. La inflación fue muy superior a eso. Entonces el IVA te está mostrando el nivel de recesión de la economía. Ahora fíjense que por otro lado usted tiene un impuesto llamado impuesto país, que se aumentó la recaudación 1.338%. Y los derechos de exportación 581%.
Entonces vamos haciendo algunos mojones. ¿Por qué hoy Argentina tiene superávit fiscal si básicamente la recaudación cae en términos reales? Bueno, una primera explicación es porque hay dos impuestos que están subiendo mucho, que es impuesto país y derecho de exportación. Entonces yo me hago un pie de página ahí. La recaudación está cayendo en términos reales, pero hay dos impuestos que van en contra de esa corriente, que son el impuesto país y los derechos de exportación. ¿Qué me está queriendo decir? Y te estoy queriendo decir que es difícil que saquen el impuesto país. Por lo menos en esta lógica, en donde la recaudación cae en términos reales, pero uno de los dos impuestos que logra superar la inflación es el impuesto país. Entonces, difícil pensar que el impuesto país en el corto. Profe, se cortó. Se cortó de vuelta. Difícilmente, yo les comentaba, difícilmente el impuesto país se ha eliminado si implica un aumento de la recaudación del 1.300%. Y los derechos de exportación subieron un 581%. Entonces, más allá de que mi ley pase por la sociedad rural y diga, che, yo le voy a sacar la retención al campo, no suena demasiado viable en el corto plazo. Ahora, fíjense un detalle, no menor. Fíjense lo que son los gastos, porque si vos tenés superávit fiscal y la recaudación está cayendo, evidentemente está haciendo un ajuste del gasto impresionante. Impresionante, porque si está cayendo la recaudación, pero vos tenés superávit fiscal, el gasto lo estás derrumbando más de lo que se está cayendo en términos reales de la recaudación. Y fíjense, miren las prestaciones de la seguridad social, aumentan solo 141% con inflación de arriba del 270 o 180. O sea, las transferencias corrientes también derrumbándose. O sea, impresionante el ajuste que hubo en materia de gasto. Pero ¿dónde se da la mayor cantidad del ajuste? Bueno, la mayor cantidad del ajuste se da básicamente en las transferencias automáticas a las provincias. Fíjense, la transferencia automática a la provincia por coparticipación federal cayeron en promedio un 20%. O sea, las provincias tuvieron un retroceso en la coparticipación federal de más del 20% en promedio. Algunas provincias la sufrieron más, otras la sufrieron menos. ¿Por qué las provincias sufrieron esta caída del 20%, en la coparticipación federal? Bueno, básicamente lo sufrieron porque el año pasado decidieron votar la eliminación del impuesto a la ganancia y se pusieron un tiro en el pie. Entonces, las provincias ahora van a tener que ajustarse, básicamente, o van a tener que aprobar el paquete fiscal. No tienen demasiada alternativa, porque la caída es tremenda. Ahora, fíjense un detalle, otro detalle menor, otro detalle en materia de gasto. Fíjense una cosa. Fíjense las transferencias, que yo recién le marcaba corriente a provincia, en promedio bajaron un 77%. O sea, el recorte de las transferencias a la provincia fue brutal, brutal. Ahora, si uno a eso le suma cuáles fueron las transferencias discrecionales, es decir, excluyamos educación, seguridad y salud, fíjense que el promedio es de una caída del 94%. O sea, es tremendo, brutal, el ajuste que hubo en las transferencias a las provincias. La pregunta que podemos hacernos al respecto es cuán sostenible en el tiempo, es este ajuste que está haciendo el gobierno en el gasto. Porque ajustar 90 y algo % el ajuste o las transferencias discrecionales es muy fuerte. Evidentemente el gobierno tiene un compromiso muy fuerte con el superávit fiscal porque entiende de todas estas consecuencias que nosotros estábamos mencionando previamente. Entiende que
financiar el déficit fiscal en Argentina, sobre todo, implica que el Estado aparezca en el mercado de fondos prestables haciendo subir la tasa de interés. Por eso el gobierno tomó una medida muy arriesgada, que fue la baja de tasa de interés tan importante desde diciembre a esta parte, que fue llevarla de 110 a 80, 80 a 60, 60 a 40, 40 a 30 y algo, sin demasiadas consecuencias en el mercado cambiario. Porque como yo le estaba comentando anteriormente, en Argentina el negocio bancario era muy fácil. ¿Por qué era muy fácil? Bueno, porque básicamente los bancos comerciales tomaban en los plazos fijos de la gente, se daban vuelta y se lo prestaban al Banco Central de diferentes formas, ¿no? Pero LEVAC, LELIQ, lo que sea. Entonces el banco comercial no tenía ningún incentivo para armar una carpeta, una empresa, prestarla al sector privado, o sea, estaba completamente vedado. ¿Qué dice el gobierno? No, el gobierno ahora dice, no, mirá, en realidad la plata tiene que ir a la gente, la plata tiene que ir a la calle, la plata tiene que ir a la empresa, la plata tiene que financiar la inversión, y si financia la inversión van a subir los salarios reales porque va a haber inversión, va a haber aumento de la productividad y el atraso cambiario no va a ser tal, porque en realidad va a haber un salto por productividad. Bueno, veremos si así sucede. Lo que sí parece en principio bastante, si se quiere, entre comillas, exitoso, es que la baja de tasa de interés que muestra la política monetaria del Banco Central no ha tenido en principio demasiada repercusión en el mercado cambiario. Porque en principio los plazos fijos que la gente tenía en pesos fueron derrumbándose en su tasa de interés y sin embargo la gente no salió disparada a comprar dólares y no renovar los plazos fijos. Ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? Bueno, básicamente porque el tipo de cambio está bastante controlado. Entonces, en realidad la gente mantiene, en principio, los plazos fijos en pesos en el banco porque intuitivamente está haciendo la cuenta en dólares, no está haciendo la cuenta en pesos, no está mirando la tasa de interés nominal, que está perdiendo por goleada contra la inflación y que estaría haciendo que en términos reales vos compres menos bienes, sino que al estabilizar el tipo de cambio en 1.000 pesos por dólar, el gobierno le está, entre comillas, garantizando una tasa de interés real en dólares a aquella persona que tiene un plazo fijo. Entonces, mientras el tipo de cambio esté fijo o aumente ese 2% mensual que le plantea el Claudine Peck, la gente va a seguir renovando el plazo fijo porque está haciendo tasa en dólares. Ahora, si se revierte y el tipo de cambio empieza a subir, veremos qué sucede con los plazos fijos de la gente cuando la gente ya no puede hacer el famoso carry trade. Ahora, otro dice, no, mira, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque todos los pesos que están en los bancos son pesos transaccionales. Las familias y sobre todo las empresas han hecho los plazos fijos básicamente para ir ganando una tasa de interés, pero lo utilizan como capital de trabajo. Entonces, por más que la tasa de interés baje mucho, no pueden hacer demasiado con eso porque lo necesitan para operar, para transaccionar en el día a día. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos los economistas para ver qué va a pasar con la economía en el corto plazo. Si verdaderamente la mayor cantidad de los pesos que se encuentran en los bancos hoy son transaccionales, las empresas lo tienen en plazo fijo solamente a los fines de hacer un poquito de tasa, pero lo utilizan para pagar insumos, capital de trabajo, salario, aguinaldo, la tasa va a poder seguir bajando sin tener demasiado impacto en el tipo de cambio. Si por otro lado, lo que dicen otros economistas, dicen, no, mira, los plazos fijos se renuevan porque la gente está mirando la tasa de interés, pero la está mirando en función de que un tipo de cambio fijo le está permitiendo hacer tasa de interés en dólares. Y si el tipo de cambio empieza a subir y la gente empieza a perder con el carry trade que está haciendo, esos pesos se van a ir a dólar, el tipo de cambio va a saltar y ahí va a tener un salto devaluatorio fuerte. Bueno, ese es el debate. El segundo, ¿esto se entiende o estoy hablando en chino? Se entiende, se entiende. Bueno, perfecto. Ese es un debate. Entonces, ¿hasta dónde el Banco Central y la política monetaria del Banco Central puede seguir bajando la tasa de interés de modo de que todos esos pesos que están
y que antiguamente estaban, por decirlo de alguna manera, estaban bloqueados por el Banco Central porque los tenía y lo tenía prestado, básicamente, no lo prestaba a la gente, sino que tenía prestado para gasto público, ahora van a ir a la gente. Entonces, ¿hasta dónde se va a poder ir llevando? Bueno, muchos dicen, che, la tasa de interés va a bajar, ya hay crédito hipotecario, ya empieza a haber crédito, y eso va a tener un impacto en el nivel de actividad y la productividad y la economía va a salir por ese lado. Bueno, algunos lo ven por ese lado la recuperación. Y que además, al aumentar la cantidad de financiamiento a las empresas, se va a recuperar el crédito y el Estado va a correrse de ahí porque no tiene déficit fiscal y no tiene que aparecer en el mercado de crédito, entonces no va a subir la tasa. Y la economía va a recuperar por ahí. Bueno, perfecto, esa es una posibilidad. Por eso hay como una especie de dogmatismo en que tiene que haber superávit fiscal para que el gobierno no aparezca en el mercado de fondos prestables porque arruinaría este proceso vía inversiones. Ahora, lo cierto es que cuando uno analiza cómo se han recuperado los países de este tipo de situaciones, catastróficas me refiero, cómo se ha recuperado Chile, cómo se ha recuperado Brasil, cómo se ha recuperado Corea del Sur, cómo se ha recuperado Japón, cómo se recuperan los países, cómo salen los países, me parece que el proceso es inverso. Me parece que lo primero que sucede, o la experiencia nos dice, es que lo primero que sucede es que los países devalúan su tipo de cambio y empiezan a exportar. Y salen vía exportaciones. Japón salió vía exportaciones, Chile salió vía exportaciones, Corea del Sur salió vía exportaciones, China salió vía exportaciones, Taiwán salió vía exportaciones. O sea, los países primero devalúan su moneda, se ponen muy competitivos, empiezan a inundar el mundo de exportaciones, consolidan las reservas de su banco central, consolidan algunas cuestiones vinculadas con algunas cuestiones institucionales y después aparecen las inversiones, el aumento de la productividad, los salarios reales, cambia la matriz de producción y esos países se vuelven de hacer autitos de juguete a hacer autitos de verdad. Porque China hacía autitos de juguete y ahora hace autitos de verdad. Corea del Sur hacía autitos para que los chicos jueguen en la década del 60 y ahora te subís a un Hyundai. O Japón nos hacía el autito de juguete en la década del 50 y hoy nos subimos una Honda. Cambia la estructura productiva, empiezan a invertir, empiezan a aumentar la productividad. Bueno, entonces me parece que creo que hay como una lógica inversa en el planteo que hoy hace el gobierno. El planteo que hoy hace el gobierno es no vamos a estar en el mercado de fondos prestables porque vamos a dejar de tener déficit y eso va a reactivar la economía vía inversión porque la tasa de interés va a ser baja. Parece que el gobierno no ve, o no la ve, como le gusta decir a ellos, que los países salen vía exportaciones. Los países tienen que exportar. Y después eso va a traer inversiones. Bueno, el gobierno apunta, cree que la solución va por otro lado, la solución va por inversión. Ojalá salga bien, pero es difícil, a mi criterio, creer que las inversiones se deciden de la noche a la mañana. A mí me cuesta creer que una economía salga vía inversiones si no están dadas las condiciones para que alguien venga e invierta guita a 20 años, o la hunda a 5, 10, 15, 20 años. Porque las inversiones no se deciden en 6 meses, las inversiones se deciden a largo plazo. Alguien hunde 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares en un emprendimiento, si las condiciones van a ser estables en el tiempo. Y yo creo que hoy Argentina no puede garantizar, no están dadas las condiciones de derecho de propiedad privada, acceso al mercado libre de capitales, que vos puedas llevar tu dividendo al país de origen, o sea, ningún respeto restricto por los contratos. Argentina no está en condición hoy de llenar ese formulario y garantizarle al mundo que durante 20 años Argentina va a cumplir con esas condiciones. Que son, a mi criterio, las condiciones que definen la inversión. Nadie define una inversión si dentro de 4 años no se va a poder llevar los dividendos. Bueno, en caso, ni siquiera lo puede hacer hoy. Pero
nadie define una inversión si no se va a poder llevar el fruto de la inversión. Nadie define una inversión en un país que hasta hace poco expropiaba a las empresas privadas. Ya, eh, entonces, más allá de la importancia que tiene el superávit fiscal, por todo esto que estuvimos charlando durante la clase, porque obviamente al tener superávit fiscal, vos estás evitando que el sector público caiga en el mercado de ahorro, que suba la tasa de interés, que haya déficit gemelo y la inflación se consolide por emisión monetaria o por endeudamiento interno, está sacando el endeudamiento externo, no va a tener ingresos de dólares por endeudamiento. Todo esto está fantástico y evita el déficit gemelo y evitaría la devaluación de la moneda. Ahora, probablemente te quedaste medio corto en el salto, porque probablemente el tipo de cambio 800, 900 sea un tipo de cambio que no es competitivo para la economía argentina. Entonces no vas a salir vía exportaciones y pensás salir vía inversión. Bueno, para mí es un tremendo desafío que se plantea el gobierno porque no lo veo en el corto plazo el ingreso de inversiones. Bueno, escucho dudas, comentarios, quejas, preguntas, que me parece que es la parte más jugosa de esta parte, de esta clase. Si no hay ninguna pregunta, dígame. Si no, les muestro otra cosa que tengo acá vinculada con el Luciano, tema. Sí. te hago una consulta. Respecto a que digamos, se puso más competitiva la tasa para endeudarse, sí, digo bien, en el tema agropecuario, Ujú. en la adquisición de insumos. ¿Eso no garantiza por ahí un aumento de la inversión? Sí, Eh, por supuesto, Luis. Por supuesto, Luis. Pero casualmente ese es un sector tremendamente competitivo y es un sector que ya no sé si está en la frontera, pero un sector de punta. Es un sector que marginalmente puede aumentar mucho más, pero no es un sector que Argentina no haya explotado en este tiempo, como para decir que podría ser el sector por donde podría salir. Me refiero a que un sector que hoy ya genera una cantidad de divisa que eh, difícilmente genere mucho más de lo que ya genera marginalmente. Argentina es lo que tiene que explotar algunos sectores que hoy no están generando lo que podrían generar. No sé si se entiende. Sí, 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 tal cual. Se venía explotando, pero el hecho de que por ahí haya menos trabas en cuanto a sisa, ingreso de otros insumos que antes no podíamos tener, o de fertilizantes, que no se corte el suministro como en otro momento sí hubo casos, por ahí hacen que, si bien está súper explotado y son súper competitivos el sector agropecuario, yo creo que en el tema maquinaria y demás, eh, por ahí va a pegar un saltito, no tiene tampoco tanto para saltar, pero Exacto, creo coincido. que por ahí viene la mano y No, no, estoy eso coincido, completamente. Luis. Coincido, Luis, eh, lo que usted dice. ¿Eh? estoy con vos también eso puede apalancar que otros sectores se unan a ese salto. Yo coincido con lo que usted dice, Luis. Eh, y sí que puede haber un salto, pero creo que el sector agrícola, para mí, es el principal sector argentino en cuanto a materia competitiva a nivel mundial. O sea, si tengo que elegir un sector de Argentina que diga, che, ¿cuál es el sector ejemplo de Argentina? Es ese. Y que está haciendo en un nivel de. Está bien que puede haber un margen ahí, pero me parece que no es un sector que vaya a traccionar un gran crecimiento a largo plazo, porque es un sector que ya está en la frontera. Está súper Argentina tiene explotado, digamos. Claro, Argentina tiene mucha economía regional todavía para seguir explotando. Está bien, bueno, obviamente que si igual al campo le saca la retención a la exportación, el salto puede ser incluso mayor. Y ahí sí va a tener traccionando. Ahora, ¿viste los números que te mostré? Los derechos de exportación crecieron 588 en la recaudación, con una recaudación que en términos reales cae el 12. O Sí, sea, sí, no, sí, no lo van a sacar. exacto, exacto, Luis. Eh, con todo respeto, entiéndame bien, pero
vos no te podés, a ver, no sé si vos no, vos le dedicás 6 horas de viaje para ir a hablar con Elon Musk, lo que me parece fantástico. Te vas hasta allá, viajás, te abrazás con Mark Zuckerberg y después pasás por la rural y pasás corriendo. No lo entiendo eso, que sinceramente. O sea, pasó por la rural y pasó, saludó corriendo, che, le voy a sacar las retenciones, le voy a sacar esto, le voy a sacar el impuesto país, y se fue corriendo. Mirá, me parece que tenemos que empezar por ahí. Es mi opinión, ¿no? Es mi visión, no sé. Es un sector que vos tenés que sentarte y dedicarle 6 horas. Está bien, tenés que dedicarle 6 horas a los Mac, por supuesto que sí, pero también tenés que dedicarle 6 horas al campo. No puedes pasar por la rural y meter un saludito y decirle, che, le voy a sacar el impuesto país y las retenciones. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Tal vez deberíamos fijar un camino de decir, bueno, a medida que la recaudación fiscal vaya aumentando, porque ellos dicen que la recaudación fiscal va a aumentar porque la economía se va a recuperar. Ojalá así sea. Ahora, deberíamos fijar pautas que al campo le den certidumbre, decir, bueno, mira, a medida que la recaudación fiscal vaya aumentando, las retenciones van a ir disminuyendo en este orden. Sí, Eh, solamente, a ver, va de la mano, yo soy parte lo he dicho en otras oportunidades, soy parte de una cooperativa lechera que está en vigencia de 1925. Eh, Se vieron pasar un montón de cosas y se están cerrando tambos, porque la cuenca lechera es esta, y se están cerrando tambos que, digamos, se están pasando toda agricultura y eso es la clave. Creo que la economía regional es, en este caso la lechería, está cayendo muchísimo y creo que es ahí donde hay que fomentar ese salto de producción para que no caigan y otras economías regionales también, obviamente, la de carne, etcétera. Luis, ¿usted qué conoce entonces? ¿Usted considera que con este tipo de cambio la economía regional pueden salir adelante? Séame No, no, sincero. no, a nosotros nos sirve que haya otro tipo de cambio para ser más competitivo, obviamente. Pero no hay ninguna duda de eso, Luis. Argentina no puede plantearse salir de este atolladero en el que está vía inversiones, cuando las inversiones en Argentina son o en cualquier lugar del mundo, son a larguísimo plazo. Vos me decís, bueno, está bien, un chacarero va a comprar una maquinaria agrícola, está perfecto. Pero las inversiones que Argentina necesita de largo plazo, perdón, las inversiones que Argentina necesita son de largo plazo, son hundir capital acá durante 5, 10, 15, 20 años. Ahora, en Argentina, una cosa es comprarte una maquinaria y otra cosa es hundir una fábrica para empezar a producir cosas dentro de 5, 10, 15 años. O sea, ustedes creen, perdonen, ustedes creen que las condiciones están dadas para invertir en Argentina a 15 años. No, no. Luis, eh, mire, la principal provincia del país es gobernada por una persona que expropió YPF, le costó al país 16.000 millones de dólares y no ha mostrado ningún arrepentimiento por eso. Es decir, es una persona que en caso de presentarse a presidente cuenta con una cantidad de votos de base bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vos crees que cuando alguien invierte en Argentina no está mirando eso? No, eso es tal cual, y nos damos cuenta que el que son siempre las mismas caras las que aportan al negocio, digamos. No, no hay nadie nuevo. No, por supuesto. Por supuesto, pero usted tenga en cuenta eso, Luis. Vos sos un inversor extranjero, estás sacando cuenta para invertir en Argentina, y vos decís, che, a 15 años, Argentina, ¿mantendrá este lineamiento político, esta intención? Porque ahora también son cartas de intención, ¿no? Por ahora. Pero Argentina tiene esta intención. Mira, en realidad es un péndulo Argentina. Argentina es un péndulo. Y en cualquier momento puede ir para otro lado y el tipo que invirtió y hundió para sacar algún rédito de acá a 10 años, se queda, ya sabe que todavía no están dadas las condiciones. Entonces, si vos estás, a mí me parece que puede ser un error, humildemente lo planteo, por supuesto, pero a mí me parece que puede ser un error muy, muy importante del gobierno jugar toda la ficha de la inversión. Porque el rédito de eso va a venir de acá a largo plazo si es que se dan las condiciones. Y me parece que eh,
ahí va María Clara, cierro con este. A mí me parece que los países en general siempre salieron por exportaciones, los casos más importantes. Y Argentina no lo veo enfocado, o por lo menos a Milei no lo veo enfocado en ese rubro. Lo dicen las economías regionales, lo dice el tipo de cambio, lo dice su compromiso con el comercio. Bueno, perdón, María Clara, dígame. No, creo que justo me estaba dando puntapié a lo que estaba empezando a decir, porque le iba a preguntar si usted creía que si no hay políticas regionales rápidas, el crecimiento y la producción se van a ver afectados por las políticas de importación. Totalmente, totalmente, María Clara. Por eso a mí me preocupa mucho la situación. A mí me preocupa muchísimo la situación, María Clara. Porque no veo al gobierno hablando de este tema. No veo al gobierno hablando de apertura comercial. Está bien, obviamente, vos no podés mandar a la apertura comercial a un país con esta carga impositiva, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Tampoco vamos a hacer una apertura comercial. Yo no soy de lo que plantean o de lo que creen que una apertura comercial a lo loco. Ahora, la apertura comercial en Argentina es necesaria porque tiene una economía tremendamente regulada, cerradita, para unos pocos. Entonces vos tenés que abrir la economía. Entonces también en ese punto vos tenés que hacerte un planteo de logros. ¿Logro en qué sentido? Mirá, si no bajás la carga impositiva, el día que te abra al mundo, va a dejar un tendal de empresas que pueden ser o no competitivas. En todo caso, deberá demostrarlo el mercado. Ahora, vos no podés hacer competir a una empresa argentina con una empresa extranjera cuando la empresa argentina tiene una carga impositiva de 167 impuestos. O sea, la está mandando al muere. Entonces, planteémonos un recorrido de reducción de carga impositiva para que las empresas argentinas puedan abrirse al mundo, competir internacionalmente con igualdad de condiciones. Porque abrir la economía Sí, argentina hoy es mandarla al muere. sí, no se puede sustentar ya la carga impositiva, digamos, Por eso. Entonces, ¿cómo va a abrir la economía, María Clara, hoy? Se muere todo el mundo. Ahora, no veo que se esté planteando ese tema. No veo que se esté planteando la reducción de la retención de las exportaciones, no veo que se esté planteando una apertura comercial, un programa de apertura comercial seria, y la economía sigue tan regulada, tan cerradita como siempre, es difícil pensar que eso siga consolidando la baja de inflación. Ahora, si la baja de inflación va a estar dada porque vos mantenga el ancla nominal en el tipo de cambio. Bueno, mirá, ese tipo de cambio para mí no es competitivo, ese tipo de cambio de atraso cambiario. Yo no me gusta entrar en esa discusión porque ahora todo el mundo dice, no, no hay atraso cambiario. Mira, para mí sí hay atraso cambiario, no hay ninguna duda de eso, no es ni discutible que hay atraso cambiario. Pero bueno, hay muchos economistas muy respetables, muy serios que dicen, no hay atraso cambiario. Mira, para mí sí hay atraso cambiario porque el momento que vos tenés que traer pan de Brasil, hay atraso cambiario. ¿Cómo va a importar pan de Brasil? Eh, Cuando todo el Y mundo se va de ahí, vacaciones. Luciano, Sí. eso es algo que el atraso cambiario es algo que el gobierno está frenando por algún motivo particular, como para no generar otro salto. Y para mí, Digamos, Franco, siendo conscientes de que hay un atraso cambiario, pero que puede repercutir en alguna cosa. Y yo digo, si ellos tienen, si la idea es bajar el gasto público con estas cosas que están haciendo, no tendrían que ir en paralelo a bajar los gastos de importación y el tema de la retención y ser un poco ese el camino también. Franco, si usted tuviera que decir cuál es el principal activo que tiene el gobierno hoy, ¿cuál sería? el ahorro. El Bueno, cual, el superávit fiscal, muy bien. el ¿Y cuál es el superávit. otro? Si tuviera que mostrar algo de la gestión de Milei que decir, che, esto qué bien que lo hicieron, ¿cuál fue? ¿Cuál sería? ¿El superávit fiscal y cuál es otra cosa? El recorte estatal. También. Pero fíjense que No, hoy el hay una frenar, encuesta, el mantener el tipo de cambio. bueno, pero básicamente vos lo que te repercute es que baja la inflación. Había una encuesta de Giacobbe el año pasado, hasta principios de este año. ¿Vieron esa encuesta que se hace ahora que las palabras parecen más grandes o más chicas? Y la principal preocupación de los argentinos era la inflación. Hasta febrero, marzo. La encuesta de Giacobbe que muestra preocupación en Argentina, todos los argentinos les preocupaba la inflación. La última encuesta de Giacobbe que salió hoy muestra que los argentinos ya no tienen como principal preocupación la inflación. Pasó a ser la corrupción y el desempleo. O sea,
Para mí, uno de los grandes logros de este gobierno es que sacó de la preocupación de la gente la inflación. O sea, la principal preocupación de la gente era la inflación y ya no lo es. Está tercera, cuarta, pero sigue siendo una preocupación, pero ya no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque fue 25, 15, tal. Entonces, si hoy el gobierno tendría un activo que mostrar es decirle a la gente, che, ¿vieron que bajamos la inflación? No sé cuán sólido es, cuán sustentable, no importa, pero un activo que hoy tiene el gobierno. O sea, nadie podría discutirle al gobierno seriamente que no hizo nada por bajar la inflación. Después, como dice María Clara, mira, redujo el gasto, redujo el Estado y todo eso terminó repercutiendo. Perfecto. Ahora, un gran activo del gobierno es reducir la inflación. Seguidamente te digo esto. ¿Por qué te digo esto, Franco? Porque te quiero tratar de responder. Mirá, si vos tenés un salto devaluatorio, lo más probable es que retrocedas y tenga una inflación de nuevo en 2 dígitos. Que esa también es una gran pregunta. Porque uno dice, no. Otro dice, no, mira, no hay problema. Si vos devaluás 1.300, la mayoría de los precios ya tienen contemplado el tipo de cambio en 1.300, vos no tendrías ningún problema inflacionario. Y otros dicen, no, mira, si vos tenés un salto devaluatorio, la inflación va a corregir y va a tener a 2 dígitos de nuevo. ¿Cuál es el tema del gobierno? El gobierno dice, che, mira, si nosotros devaluamos, toda esta gran reducción de la inflación que venimos haciendo y haciéndole comer barro a la gente y que viene reduciendo la inflación, con un salto devaluatorio pegaría otro saltito inflacionario y perderíamos una parte del activo que tenemos. Y la devaluación esa no se la puede echar la culpa a nadie, Franco. Porque ya después de 6 meses de gobierno, que le va a echar la culpa a Alberto, a Massa. O sea, te tendrías que fumar vos Sí, toda la claro, consecuencia. claro, hay consecuencia de ello. Entonces me parece que el tipo de cambio se sostiene pura y exclusivamente a los fines de fijar en la mente de los argentinos gobernabilidad. Porque cuando vos tenés el tipo de cambio controlado, gobernás. Y además, consolidar la caída de la inflación. Cuando el tipo de cambio está tranquilo, Franco, el que está de turno gobierna. Gobierna. En Argentina, nosotros pensamos, meditamos, analizamos en dólares. Y si el tipo de cambio está fijo, nosotros estamos tranquilos. Franco, no hay paro. Usted me va a decir, no para nadie en Argentina, salvo lo que conocemos. En Argentina no hay piquete, Franco. En Argentina, si usted le pregunta a la gente, está comiendo barro, está haciendo un esfuerzo terrible, pero no está descontenta. Una cosa muy loca lo que está pasando, muy curioso. Pero creo que hoy el gobierno debe tener un nivel de aprobación de más del 60%, haciéndote comer barro. Sí, Es muy loco, ¿no? sí, llama la atención, sí. En otro momento te hubieran prendido fuego. Exacto, exacto. Ahora, también hay una cosa, Franco, que es destacable, porque como decimos una cosa, también tenemos que decir la otra. Creo que hay una cuestión de marketing muy buena, que es que para mí se fidelizó el cliente. ¿Por qué se fidelizó el cliente? Porque te lo dijeron que iba a pasar esto. O sea, ninguno de los que votó a Milei hoy puede decir, che, yo me engañé. A mí me engañaron. No, flaco, mira, vos te dijeron que no había plata, que iba a haber un ajuste, que iba a comer barro. Entonces, si vos te engañaste, automáticamente lo que vos estás diciendo sos un tonto. Si el tipo que hoy votó a Milei y dice, no, a mí me engañó, básicamente queda como un tonto, porque mira, te digo que iba a hacer esto. No es la revolución productiva de Menem. Acá no, acá te dijo, no hay plata, voy a ajustar, voy a sacar ministerio, la vamos a pasar mal, vamos a comer barro, esto que a lo mejor mejora dentro de 35 años. O sea, flaco, uno te puede dar pues desentendido. Entonces eso para mí fue una estrategia de marketing fantástica, fantástica, porque es la fidelización del voto. ¿Te fidelizó? Vos no podés salir a decir, che, me engañó. Sí, pero puede llegar a tener un, un- un tiempo, me parece. Porque creo que la No, gente que por votó supuesto. esto fue por eso, sabiendo esto que vos mencionás, Luciano, que iba a ser duro, que íbamos a comer barro y esto, pero tiene un corte. ¿Sí? El tema es que la gente sabía que durante un tiempo iba a estar esto que estamos mencionando, lo va a pasar mal, te va a tener que achicar, un montón de cuestiones así. Para mí tiene un límite. ¿Hasta cuándo? Por supuesto, Franco, pero mirá que yo escuchaba que decía que no llegaba a marzo, después escuché que no llegaba a abril, que era como Pascua, qué sé yo, después que no llegaba a mayo. Y estamos en junio y el nivel de aprobación supera el 60%. Es muy curioso, muy curioso, muy curioso, muy curioso. Queda una gestión todo por delante, no para hacer un tono
de postulación, de perfilar, para nada, sino que también queda todo un tramo por delante, una gestión por delante. No, seguro, María Clara, pero mirá que estamos tragando barro y es muy raro lo que está pasando. Muy curioso, muy curioso. A mí me llama poderosamente la atención. Te reitero, yo la explicación que se la encuentro por una estrategia de marketing muy buena. Que el haber dicho la verdad. El haber dicho, mira, esto va a ser así y bueno. Entonces, Iba a decir eso, nos entró por el lado de no mentirnos más, entre comillas, lo pongo. sí, por eso. Entonces es muy difícil bajarte del barco. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Imagínate, vos sos votante de Milei. Entonces me decís, che, no, yo no lo voto más porque me siento engañado. Pero flaco, ¿engañado de qué te sentís? ¿Cuál fue la parte que te mintió? O sea, tenés que buscarle muy fino. Porque vos decís, no, mirá, yo pensé que íbamos a abrir el mercado, yo pensé que íbamos a sacar las retenciones. O sea, te tenés que ir al hilo finito. Pero no podés decir que no te avisó que iba a comer barro. Bueno, es curioso, a mí me llama poderosamente la atención. Que se ha vuelto más un político que un economista. Me parece que es mejor, creo que es mejor político que economista, me parece, a esta altura. Bueno, nada. Vamos a seguir charlando de estos temas. Espero que les haya gustado, espero que les hayan pasado bien. Ahora váyanse a tomar una linda copa de vino. Y a pensar en otras cosas, no en Argentina, porque si no. Ahí está, muy bien, María Clara. Ni me diste tiempo, ni me diste tiempo. Bueno, que tengan buenas noches. Pásenla bien. Un gusto. Bueno, Gracias. Buenas Buenas noches. noches. gracias. Gracias. Chao, gente, hasta mañana. Gracias. Gracias, Chau. buenas noches, hasta la Gracias. próxima.